Suscríbete a la Panterita. En nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Cardinal Deportivo. ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, qué jornada tan movida, porque hoy juega Cerro Porteño, partido amistoso. Ayer lo hizo Olimpia. Palau vuelve a su casa para cerrar su ciclo como profesional, vuelve a Guaraní. Talleres de Córdoba lo quiere a Ramón Sosa, y estas son las cosas que yo no entiendo, ¿verdad? O sea, van a vender algo que no es ni siquiera de gimnasia. Ramón se fue hacia la Argentina. Ramón se fue hacia la Argentina. Pero en la práctica, Dani, es un jugador, yo literalmente digo, un jugador que si no pagaron absolutamente nada por él. Entonces, pero vamos a ampliar eso en un momento. Un ejemplo antes del invitado. Oye, Racing le paga a Cerro cuando lo vende a Oscar Romero a China recién. O sea, Racing no le paga nada a Cerro. La historia del Corralito. Sí. Que nunca. Y Racing nunca le llegó a pagar, creo que por Federico nunca a Guaraní. Nunca a Guaraní. Y Racing, cuando recibió el primer dinero, ahí recién le paga a Cerro Porteño. O sea, también lo vendió sin haber pagado un peso en aquel momento a Cerro Porteño. Realmente insólito. El gusto de estar en contacto con Facundo Zavala, el nuevo jugador del Olimpia. Facundo, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. Te habla Bruno acá de ABC Cardinal. Estamos con Federico Arias, con Dani Chungo, los compañeros. Facundo, muy buen día para vos. Hola, muy buen día para todos. Bueno, muy contento de que me hayan llamado para hablar. Y nada, gracias a Dios, todo bien, acá adaptándonos a lo que es Paraguay. Bueno, Facundo, y preguntarte primero justamente con respecto a la adaptación, ¿qué pensás de este calor que tenemos acá? No, la verdad, bueno, en Argentina el calor no es que sea muy diferente. Obviamente que hace más o menos casi 4 años que no estoy en Argentina, pero el calor es más o menos similar. Y bueno, de chico lo sufrí un poco, pero sí, obviamente que no es fácil adaptarse un día para otro con este calor, pero bueno, ahí lo vamos llevando. Facundo, ¿cómo se dio lo tuyo al Olimpia para que vengas a jugar al fútbol paraguayo? Contanos un poquitito de ese proceso y cómo se da la toma de decisión tuya como para venir a Paraguay. Bueno, nada, yo en Italia, ellos me habían comprado a mitad de año, hubieron problemas en Italia en el sentido de que hayan cosas que me habían prometido que no me las habían cumplido por el tema más de lo deportivo. Entonces yo estaba un poco mentalmente cabizbajo, entonces yo tenía la idea de poder jugar a otro lado. Obviamente que no pensaba que era para el lado, digamos, de Sudamérica, pero también yo estaba un poco cansado de lo que era, que por ahí el tema de idioma, todas esas cosas. Yo tenía oferta de otros clubes, por ejemplo de Grecia, de un equipo de Israel, pero bueno, también me quería hacer conocer un poco acá en Sudamérica, que era lo que a mí me falta un poco. Sí. O sea, en general en Sudamérica no soy un jugador reconocido, y tenía, bueno, la idea era principal venir a Argentina, por el hecho de los contactos y esas cosas, que mis representantes son argentinos. Y bueno, y después se me dio lo de Paraguay, y sinceramente no lo dudé mucho, porque es un club muy grande. Entonces yo creo que tanto en lo futbolístico me iba a servir mucho. Entonces una vez que se dio, la verdad que no lo pensé. Lo hicimos tardar unos días como tarda todo, pero no mi decisión fue al momento. Claro. Estoy mirando tu trayectoria y corregime si estoy equivocado. 2019 tu debut es profesionalmente en el Alajuelense, en la Liga de Costa Rica. Sí, tal cual, sí. Pero estuviste en Rosario Central, veo. Yo estuve en Rosario Central hasta los 19 años. Antes de eso me había ido a Italia, al Catania. En ese momento estaba en la Serie B. Tuve un problema de pase, esas cosas con Rosario Central. Cuando volví las cosas no estaban muy bien, y bueno, yo ya era grande, entonces me surgió esta posibilidad de Costa Rica, que fue de un día para otro, de una persona que tenía contacto allá. Gracias a Dios me tocó de un club que estaban invirtiendo mucho, que bueno, es el más grande de Costa Rica, y mayormente siempre saca jugadores a la MLS, a México.
Entonces, bueno, me fui, como te digo, porque no estaba bien en el sentido de que ya tenía 19 años, en Central estaba complicada la cosa, entonces me fui a Costa Rica y bueno, ahí empezó todo. Claro, después un poco tu paso por equipos como el Apoel de Nicosia, Venecia, ahí fuiste a Europa, nunca más volviste a Sudamérica, salvo ahora cuando retornas al Olimpia acá al Olimpia de Paraguay, ¿verdad? Tal cual así. ¿Qué tipo de lateral zurdo sos, Facundo? Yo pienso que soy un lateral que obviamente que mi fuerte, no me gusta hablar de mí, pero siento que mi fuerte es atacar, me gusta pasar al ataque, me gusta, digamos, ser protagonista en el ataque y bueno, después obviamente que siempre el lateral, en mi caso siempre priorizo también la marca, por el hecho de que uno es defensor, pero soy, como te digo, soy un lateral que me gusta atacar a los espacios, que me gusta llegar. Facundo, y en materia de ritmo de juego, eso que te da la competencia, ¿cómo estás? Porque bien marcaste que no fue ideal el periodo que tuviste allí en Italia, no tuviste muchos partidos. En ese aspecto, ¿cómo está y cómo crees que vas a estar disponible para el técnico Cáceres cuando arranque la competencia la próxima semana? La verdad que yo sinceramente me siento a buen ritmo porque en el club que estuve ahora en Venecia, la verdad que los entrenamientos eran, más allá de que no haya jugado, los entrenamientos eran muy exigentes. Hice una pretemporada también hace 6 meses atrás, pero muy exigente. La verdad que me siento bien, obviamente que por ahí no es lo mismo entrenar que jugar, eso está claro. Pero sinceramente ayer, bueno, hicimos una práctica de fútbol hace unos días atrás, ayer estuve el amistoso y la verdad que me siento muy bien, siempre, más allá de que no haya jugado mucho, siempre en lo personal me cuidé mucho y la verdad que me siento a disposición para lo que me necesiten. Ya marcaste que te gusta subir, que te gusta proyectarte a la hora de la marca, de defender, ¿qué tal? La verdad que, bueno, como te digo, no me gusta hablar mucho, no soy de hablar mucho de mí, prefiero que hablen los demás, pero sinceramente por lo que me han dicho y por ahí veo en el mano a mano, sinceramente me considero muy fuerte. Soy un jugador, como es mayormente todo sudamericano, aguerrido, que le gusta el roce, que le gusta el choque. Obviamente siempre tengo para mejorar, tanto en el ataque como en la defensa. Creo que todavía puedo mejorar mucho, así que me considero un jugador, un lateral, digamos, como te digo, que me gusta atacar, que a la hora de defender me siento fuerte. Facundo, habías hablado de la posibilidad de hacerte conocido en Sudamérica y antes de venir a Paraguay, ¿hablaste con alguien que estuvo en el fútbol paraguayo, que lo conozca como para adentrarte un poco más o viniste directamente? La verdad que bueno, yo a Olimpia lo conozco desde que tengo uso de razón, por lo que obviamente me gusta el fútbol, me gusta, y Olimpia siempre fue en general el fútbol paraguayo, en mi caso lo tengo bien reconocido. He visto jugadores paraguayos en el fútbol argentino, mundialmente. Obviamente que no es lo mismo escuchar o que te digan que vivirlo, pero la verdad que nada, lo que sí sé que por ahí es un fútbol fuerte, que se juega fuerte y nada, como te digo, más o menos ya tenía una idea, no es lo mismo que jugarlo que vivirlo. Ayer tuve mi primer amistoso y la verdad que, como te digo, es un fútbol que se juega bien. Ahora estuve conociendo más a los jugadores, por ejemplo, de Olimpia, que varios, como te digo, ya los conocía por el hecho de conocer a Olimpia. Y la verdad que así como juegan fuerte, son jugadores muy técnicos, jugadores que tienen mucha habilidad, que son rápidos. Pero sí, más o menos eso. Facundo, ¿sabés que hay un jugador hace mucho tiempo que está en el Olimpia y justamente está en tu puesto, verdad? Que ya lo habrás conocido, a Tito Torres, que bueno, tiene una historia muy especial de vida y es un jugador que yo te diría es bastante fuerte mentalmente, es un jugador al que siempre le han buscado el puesto
Han dicho el lateral izquierdo que buscamos, vamos a traer un lateral izquierdo, o traían a veces y terminaban jugando siempre Tito Torres, ¿verdad? Estás un poco empapado con respecto a ese tema y dentro del profesionalismo que conlleva esto, preguntarte, ¿sos consciente que vas a pelear con el puesto con un profesional que se ha ganado el puesto y ya ha ganado muchos títulos con el Olimpia y siempre como que le buscan el jugador que tiene que hacerle la sombra o inclusive terminar de por ahí siendo una mano importante en el equipo? Preguntarte entonces si es que estás en conocimiento de eso. Sí, la verdad, obviamente, como te digo, también a Iván, a Tito lo conozco de que jugó en Argentina, jugó en Colón, ahora lo tengo, como te digo, sí, sé lo que es él para Olimpia, sé lo importante que es para el equipo, como te digo, yo obviamente vengo a pelear un puesto, sé que también pelear un puesto contra un jugador así te exige más, te hace mejor jugador y como te digo, sé que si en algún momento tengo la posibilidad de aprovecharlo al máximo, bueno, obviamente que tanto yo como él lo que queremos es que al grupo, que a Olimpia le vaya bien y como te digo, te repito nuevamente que me gusta este desafío porque es un jugador también con experiencia, un jugador que le podés aprender de él, por lo que vos decís, de tantos años que está acá en Olimpia, de lo fuerte que es mentalmente. Entonces lo tomo como un provecho y como te digo, cuando tengo una posibilidad aprovechar al máximo y tanto como te digo ayudar siempre al grupo y a Olimpia que a lo que vinimos. Y en materia de la adaptación, hace rato ya uno te preguntaba con el tema del clima, decías que no es tan diferente a lo que te tocaba en Rosario. Ahí en el grupo, ¿con quiénes te llevas mejor? ¿Con quiénes compartís más tiempo en estos primeros días aquí en Paraguay? No, la verdad que el grupo, me encontré con un grupo excelente, que me recibieron de la mejor manera, que el primer día me hicieron sentir como si yo hubiese estado hace tiempo. La verdad que como comió con todo, mayormente por ahí tenés más un acercamiento por el hecho de que compartís costumbres, o en este caso el Tucu Salazar jugó en Rosario Central, como yo lo conozco a él ya desde chico, entonces por ahí tengo un poco más de acercamiento con el tema de los argentinos, pero con todo, la verdad que me doy con todo, bromeo con todo, no tengo así un jugador específico. Facundo, ya le entramos a la sopa paraguaya, a la carne paraguaya, a la costillita. ¿Qué te parece alguna que otra comida nuestra bien paraguaya? La verdad que probé la carne acá y muy bien, la verdad. Obviamente que para mí la carne argentina es la que más me gusta, pero te digo la verdad que la carne acá es muy rica, es muy similar, digamos. Sí. No sé si te puedo decir que hasta igual que la argentina. Sí. Después comidas paraguayas, yo anteriormente con un compañero que tenía formoseño me había hecho probar que creo que es una comida paraguaya que es el borí, creo. Ah, mira, borí. Ah. Sí, y me gustó mucho, la verdad. Está muy bien. Bueno, preguntarte esto a modo de si es que sabes, ¿verdad? Richard Ortiz estaba con molestia, por eso no jugó el amistoso ayer. Te soy sincero, creo que es así, no sé la verdad bien cómo fue ese tema. Uh-huh. Sinceramente no me enteré mucho de eso. Posiblemente creo que sí, pero igual está de la mejor manera. A lo mejor habrá tenido una molestia muy pequeña, porque uh-huh. Viene entrenando muy bien. Sí, tuvo un traumatismo fuerte en la rodilla. Un traumatismo fuerte, confirmado, sí, un golpe fuerte en la rodilla. No jugó por precaución y hoy esta mañana estaba trabajando en el gimnasio. Ah, muy bien. Sí, no es nada de, creo que como dice, una molestia nada más y es más para no exigir, porque tampoco es que hay mucha necesidad por ahí lo amistoso de exigirse al máximo. Facundo, quiero decirte algo, porque, bueno, me parece interesante que conozcas más de lo que ya conoces en el fútbol paraguayo. Hay una exigencia muy importante. El tema de los centros, hay quejas inclusive no solamente del público en general, sino de la prensa especializada. Muy pocos son los jugadores que tienen esa precisión que es
clave, importante, fundamental, te diría, para un lateral que sube y que culmine la jugada o con un pase o con un buen centro? En ese rubro, ¿cómo estamos, Facundo? Como te repito siempre, a mí no me gusta que me vean, no me gusta hablar. A ver, yo creo que tengo eso, como por ahí los laterales los que más conviven con el centro, con la llegada a la última línea. Yo creo que, como te digo, no sabía qué decirte, me gustaría que lo vean y que saquen su análisis, porque yo, en mi punto de vista, como te digo, te puedo decir que sí, que tengo buenos centros. Después, como te digo, puedo mejorar, lo pueden opinar más ustedes que lo ven de afuera. Claro. ¿Y sos zurdo netamente o sos ambidiestro? ¿Le pegás también con la derecha? No, soy zurdo, sí. Zurdo, muy bien. Facundo, ha sido un placer charlar con vos, te deseamos muchísimos éxitos y bueno, ya vendrá el año que es bastante duro, competitivo, porque Olimpia tiene varios frentes, ¿verdad? El torneo local, la Copa Libertadores de América y está también la Copa Paraguay. Así que, Facundo, ha sido un placer, esperemos que te hayas sentido bien en la entrevista y muchísimas gracias por la confianza de estar al aire con nosotros. Vale, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, así que tengan un gran día y bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos por la invitación. Facundo Zavala, 24 años, lateral izquierdo, el jugador del Olimpia, pasó por ABC Cardinal, el Cardinal Deportivo. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ustedes que tienen buena memoria, ¿hace cuánto que se le busca? Y podemos hacer una lista de buena fe. No, pero en serio, lo que yo le dije a Facundo, yo me imagino que sí sabe ya. ¿Y qué te dijo? Sí, estoy al tanto. Una especie de Highlander del lateral izquierdo. No, solamente eso es la famosa, podemos llamarle meme o el dibujo de las puertitas y... sí. Que van tocando y el que va lo de Highlander o el Eterno, que es Tito. Y yo creo que... Que aparece con la foiza, ¿verdad? Claro. Y los nombres... O sea, que van pasando los nombres y Tito siempre está, ¿verdad? Claro, o sea, y eso... Olivera quizás fue el que más... Yo sabes más que tiempo Federico, tuvo... Yo diría Farid Díaz. Porque Farid es el que se va... Pero no hay un momento que Tito se va a préstamo de Olimpia a un club y después vuelve. A Colón. Él se va a Colón. Claro, porque Facundo ahí es que dice que lo conoce. De Colón, claro. Sí, de Colón. Bueno, claro, él se va y vuelve. Es decir, Farid Díaz fue campeón. Para mí fue, claro, fue Farid, campeón con Olimpia. Porque después el resto, incluyendo al uruguayo... Olivera, que jugó bastante, Copa Libertadores precisamente. Y después había un colombiano que jugó muy poco. Mosquera, puede ser. Mosquera. Jugó muy poco, Ergas ni hablar. Sí. Y Barrola en algún momento lo pusieron de las inferiores. Han puesto a otro, pero realmente, sí. El dueño del puesto hace 6 años, incluyendo el año que estuvo a préstamo. Claro, porque en Colón, él estuvo en la finalísima del 2015. Mira, estamos en 23, ya son 8 años ya. Hay jugadores que ya se retiraron de ese equipo. No, Tito es el más ganador sí. en este periodo del Olimpia. Y él mismo también sí cuenta un poco su trayectoria, pero lo de Torres es tremendo. Sergio Vergara también apunta a Johnny, ¿cierto? Sí. El lateral defensor izquierdo. Claro. También. Pero coincido que Farid fue el que más... Sí. Después otro que jugó mucho ahí fue que lo ponía Guerrero al colombiano. De buena salida. Arias. Sí. En algún Lo puso, momento pero puso. siempre tuvo Tito. O sea que es deuda en Olimpia Arias. Sí, está figurando, ¿no? Figura, sí, figura en el balance que se había dado. Porque Arias jugó contra Olimpia Libertadores el 2018, primer semestre en ese repechaje, y para el segundo semestre él es contratado por Olimpia. O sea, pero sí, era... Y solamente el tiempo dirá si Zavala entra en esa galería o va a quedar... ¿Te acordás de esa nota del nuevo dueño del puesto? Pero sí, Olimpia como que le va buscando, y yo creo que la búsqueda también tiene que ver, no porque Tito terminó siendo uno de los puntos altos en esa recta desde ese octubre mágico hasta la obtención del título, sino que es un puesto donde necesita, por lo que vos decías, tiene 3 frentes, nadie puede dudar del profesionalismo de Tito, pero van pasando los años también y el calendario va a estar cargado. Ahora, él hablaba de un lateral izquierdo cuando le preguntaba su autorreferencia, un lateral izquierdo que sube bastante. Vamos a lo de Cerro Porteño. Poneme la música de Ciclón. Juega hoy Cerro Porteño
El partido amistoso frente a General Caballero el viernes lo hace Olimpia ante Hoy Guaraní. Contra Guaireña. Guaireña, perdón. ¿Por qué Sí. dije General Caballero? Guaireña. Hoy jugó ayer contra... Ayer jugó contra Olimpia General Caballero. Hoy contra Guaireña. Después el partido amistoso Olimpia el viernes ante Guaraní. Y el sábado juega Cerro Porteño frente a Oriente Petrolero. Así que ya vamos a estar con Juanma Figueredo en segundos nada más para hablar de Cerro Porteño. Cerro que sigue en la búsqueda del famoso zaguero central. Y no está pudiendo cerrar Federico. Está porque- medio a contrarreloj, ¿verdad? Porque tanto lo de Pulpito, y ahora se acuerda uno de lo de Barreto, que uno pensaba no era para sumar, sino para una eventual transferencia de Pulpito que no se pudo atajar. Ahora se habla del otro Barreto, que hay buena referencia de Independiente. Boca ayer de hizo tendencia una paraguaya. nueva oferta. Otra vez. Yo pensé que con lo de Bruno Valdés ya, No, ya no. levantaba. Está buscando otro zaguero entonces. Boca hizo una nueva oferta y es más, ya hablan de 1.900.000 dólares haciendo al cambio, ¿verdad? La oferta de Boca. La oferta de Boca y saldar la deuda de Pablo Pérez. Pero lo que leí es que el doble quiere Independiente. O sea, Independiente pretende 4 millones de dólares por este jugador. Y Cerro Porteño, la oferta que había enviado, según nos enteramos, es de 2 millones de dólares por el 50%. O sea que Cerro hizo una oferta correcta dentro de lo que pretende por el 100%, ¿verdad? Sí, pero ese tema de comprarle un porcentaje es cuando el jugador va a un mercado más importante. Claro, para la reventa. Claro. Y de Argentina pueden decir, claro que si vos agarras solamente calendario Independiente y calendario de Cerro, pero el fútbol paraguayo, sumando como es competencia internacional, en un año 20 partidos le puede mostrar a los scouters. Juanma, ¿cómo te va, móvil personal? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, bien, bueno, Cerro Porteño juega hoy el amistoso, estamos hablando acá del Central. ¿Te enteraste que ayer Boca volvió a hacer una última, o sea, no sé si una última oferta, pero una nueva oferta con respecto a Barreto? Sí, la situación de Barreto, a mí en Cerro Porteño, me niegan que hayan presentado ya una oferta concreta, que hayan enviado el documento, ya sea por correo o por correspondencia, ¿no? En Cerro me niegan que haya existido esa propuesta que hablan periodistas argentinos, que supuestamente es de 2 millones de dólares. Sí, evidentemente hubo contactos que daron en que Cerro iba a enviar la oferta, pero lo que a mí me dicen de Cerro Porteño es que hasta aquí oficialmente no han presentado ningún documento por Sergio Barreto. Claro, estamos hablando de Sergio Barreto, jugador de 23 años, zaguero central de Independiente de Avellaneda. Y lo de Morel, ¿cómo está? ¿Qué sabe? Porque charlamos con Cerrati ayer y Cerrati dicen que busca el mercado internacional guaraní para venderlo bien. No hay novedades de Jorge Morel. Lo que sí me dijeron es que Cerro sigue buscando en lo posible que sea un central paraguayo y siguen apuntando al mercado argentino. Habrá que ver, no hay de buen nivel, al menos conocidos, que estén jugando allí en Argentina en un buen nivel y que Cerro lo pueda contratar. Están los de River, que está Robert Rojas y Héctor David Martínez, pero sabemos que esos son prácticamente imposibles. Yo creo que, por lo que le escuché a Cerrati ayer, yo no descartaría lo de Jorge Morel. Hasta aquí no hubo novedades, ya no volvió a haber contacto entre Cerro Porteño y Jorge Morel, no volvieron a haber contacto, pero particularmente por cómo lo sentía Cerrati, me parece que en la semana puede haber novedades, si no es esta, a lo mejor la siguiente, previo al arranque del torneo de apertura. ¿Cómo arranca hoy? Contanos un poco de detalle con respecto al amistoso de Cerro. Hoy, esto es a puertas cerradas, ¿cuándo el público va a poder acceder? Contanos todo lo referente a la agenda de Cerro Porteño. Sí, hoy el segundo partido amistoso, a las 18 contra Guaireña, será la olla finalmente, la nueva olla. Allí podremos acceder, la prensa en general, a través de acreditaciones, tenemos un cupo para poder acceder a observar ese partido amistoso. En principio, no estaría habiendo muchas modificaciones en relación a lo que fue el partido pasado. Lo de Gabriel Báez, que si bien fue por precaución, por una molestia física, tampoco volverá a estar hoy, aparecerá Daniel Rivas, después los defensores Alberto Espínola, con Juan Patiño y Rodrigo del Valle.
Lo incluyo a Alberto Espínola porque es el que más partido jugó como lateral. Pero en el medio campo estará Enzo Jiménez. Tranquilamente puede darse esa combinación de que Enzo pase a jugar el lateral y Alberto Espínola como volante. Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal. Yo quiero dejar la duda. Aquino no estuvo en el último partido, en el primer amistoso. Entonces lo dejo como duda. Si arranca Brian Zamudio o lo hace Claudio Aquino. Y la delantera también son posiciones donde Francisco Arce tiene muchas variantes. Habían arrancado Fernando Fernández con Robert Morales. Me parece que por ahí puede aparecer Pachi Carrizo, reemplazo de Robert Morales, y hacer dupla un poco con Fernando Fernández. Va a empezar a observar cuál de las combinaciones en la delantera le sienta mejor o se llevan mejor en esta pretemporada. Ese es el probable equipo de Cerro Porteño hoy a las 18 contra Guaireña, todavía puerta cerrada para el público en general, para los aficionados, pero repetimos, lo que cubrimos Cerro y lo que estamos en el día a día vamos a poder ingresar. Y el sábado sí, la noche azulgrana, el 21 de enero a las 19:12 está pactado el inicio del partido contra Oriente Petrolero. Público en general puede acceder, 10.000 guaraníes las graderías, el sector de plateas tendrá un costo de 30.000, 50.000 las preferencias laterales y después ya las diferenciales. La preferencia central con un costo más elevado, 100.000 para los no socios, 80.000 para los socios, son los precios de las entradas. 30.000 guaraníes para los aficionados bolivianos, que seguramente también estarán en un número, no sé si importante, pero estarán presentes allí en la Nueva Olla. ¿Llegaste a verla a Moreno Martins físicamente o así en presencia? ¿Estuviste cerca de él? No, al menos esta temporada todavía no. Va a ser la primera vez que vamos a poder acceder a ver una movilización de Cerro, porque hasta aquí todo ha sido puertas cerradas, ni en el primer día de los trabajos que fue el 19 de diciembre del año pasado, hasta aquí no tuvimos acceso, solamente por fotos y algunos vídeos que va subiendo en las redes sociales Cerro Porteño. Así que vamos a verlo. En principio, Moreno Martins arranca de atrás. No es considerado como titular o como prioridad para arrancar los partidos. Están Fernando Fernández, Robert Morales, Pachi Carrizo, incluso me animo a decir, pero Marcelo Moreno Martins todavía no es considerado titular para Francisco Arce. No, porque quería preguntarte si lo estás viendo fino, cómo está, por ejemplo, Robert La Pantera Morales. Me preguntan ya acá los amigos del WhatsApp 0972730730. Robert Morales, ¿cómo está? Me pregunta Juanma. Robert Morales está totalmente recuperado, físicamente está bien, pero evidentemente por la gravedad de la lesión, porque aparte en plena recuperación él tuvo un incidente de vuelta que le retrasa un poco más. Tuvo que ir hasta Argentina para corregir el dolor, la inflamación que tenía, pero hoy día ya está totalmente recuperado. Eso sí, todavía con algún temor a la hora de pisar de la cancha, de ir al cruce, de esos piques que tenía explosivos. Robert Morales todavía no. Por eso es que me parece a mí que va a seguir dando oportunidad en los partidos amistosos para que él se vaya soltando y vaya perdiendo el miedo, pero después el resto está en óptimas condiciones físicas y ya totalmente recuperado de su lesión. ¿Qué saben de Sergio Díaz? Pregunta un oyente. A mí me dijeron, mira que de los dos futbolistas que sufrieron rotura de ligamento cruzado anterior, Sergio Díaz es el que está más bien futbolísticamente, el que está mejor futbolísticamente. Ajá. Cerramos, Juanma, un abrazo. Sí. Estuvo muy activo en el último amistoso, arrancó como suplente, pero lo hizo muy bien, incluso metió uno de los goles del Cerro. Bueno, perdón, cerramos, Juanma, porque cerramos también con ABC TV y el compañero tiene que entrar en televisión. Gracias, Juanma, un abrazo. Dale, Bruno, vamos a estar en contacto. Gracias, Juanma. Volvemos más tarde para más detalles de Cerro Porteño. Muchos delanteros y la falta del zaguero central. Vos sabés que ese es el cuestionamiento recurrente que hace el hincha de Cerro acá en el WhatsApp. Es que hoy, 18 de enero, la planificación de Cerro fue mala. Aunque llegue el jugador. No. Si llega después pero por eso te digo 18 de enero. Está a 10 días de tu primer partido y Cerro no es ni siquiera el backup de la dupla titular. Necesita alguien que sea compañero de Patiño. Claro. Estamos hablando, bueno, eso es, digamos, la urgencia.
Sí. Pero también estamos hablando de quien ha sido figura en Cerro Porteño por mucho tiempo, por muchos años. Tuvo una era muy importante en Cerro jugando. Y siempre se hablaba que por lo menos tenía un reemplazante a la altura. Ahí está diciendo Bruno el tema de Pablo Pérez. Me decía alguien que escucha que muchos medios argentinos que ahí se inclina la balanza para que vaya a Boca, porque la deuda que tiene Independiente por Pablo Pérez es una de las que le aprieta, así como Olimpia tiene por Polenta y compañía, y Boca le perdona esa deuda. Entonces se está liberando y va el jugador a Boca y Independiente saca una de las deudas que lo inhiben permanentemente. Y entiendo vos en que varios aspectos. Maneja 400.000 reales, puede ser, o 400 millones reales. No digo reales, no. O pesos, 400 millones de pesos puede ser. Sí. Peso argentino. Sí, millones de pesos Pero puede mira, ser. ¿Y eso cuánto? Porque estamos hablando de casi 400, 500 mil dólares. Seguramente, sí. Depende con qué dólar te van a tasar. Por eso allá hablan del dólar oficial de la tasación, si el blue, el Sí, rojo, el oficial está a 2.60, ¿verdad? Que debe ser verdadero el que está se rige en algo, ellos. ¿verdad? Claro. Acá hay dólar de vacaciones, acabó dólar de Qatar Porque Boca también. pues lo que ofrece es dar estos 2 millones de dólares y saldar la deuda. La deuda, ¿verdad? exactamente. Y la deuda sería más o menos De ese monto. 500 mil dólares ponerle. Pablo Pérez, el volante central. Barreto, Independiente le debe mucho. Se quiere ir también. Está ese aspecto, por más que salió de las inferiores. Entonces está cerca. ¿Y a quién traer, verdad? Porque No, pero por eso. estamos hablando de Pulpito Duarte. Venga quien venga. Vos tenés plata. ¿Y dónde consigue un jugador que garantice rápidamente en poco tiempo? Claro, hagamos la comparación. Arrancamos el programa hablando con Zavala. Pero todos sabemos que el titular es Tito y Zavala tiene que venir a pelear el puesto. Y si en estos partidos demuestra que, mira un poco, perfecto. Pero él no viene para ser el titular como lateral izquierdo del Olimpia en estos momentos. En el caso de Cerro, porque todo el mundo sabía que lo de Duarte estaba más fuera que adentro, tiene que traer a alguien que ya tiene que ser titular. Fíjate que hasta empeoró. Por eso yo te hablo de hoy del es momento. Rodrigo del Valle el que jugó de titular con Patiño. Y bueno, Sí. fíjate, y los Federico. defensores centrales de segundo equipo, ¿quiénes fueron? También de las inferiores. Claro. Porque también hasta eso, yo no digo que tenía nivel porque no tenía. No son todos jóvenes los que Pero claro, pero hasta se fueron Rolón, Williams, Pero eso todos te- se fueron contando que quedaba Pero un eso- central que venía Barreto. Claro. Porque Barreto se iba, hablamos del Barreto paraguayo, No, Junior. de Mallorquín. Que ayer Barreto jugó en el se iba a equipo Cerro. titular de Qué Olimpia bueno. junto a Mateo Gamarra. Sí, totalmente. O sea, fíjate. Es Dani, comparable a aquella vez que despidió un técnico y no tenía plan B. Sí, ¿Te sí. acordás? Y como también creo que lo de Olimpia Pero por Junior ¿ustedes a también quién se apuntan? aceleró a lo de Saúl. Pero es ineficiencia en el, con todo respeto lo digo, en el operativo, ¿verdad? De Claro. mover fichas, hablo en ese sentido, ¿verdad? Pero hoy por hoy, ¿quién es la ineficiencia cabeza de- Pues la- Zapá cuando estuvo aquí te ¿Es de dijo- los dirigentes O sea, o es de...? Yo no Zapá- creo que sea Chiqui sabe los No, tiempos. no, Arce, pero Zapá cuando estuvo acá dijo, lo de Pulpito ya es hora. Ya. Claro. Nosotros le prometimos en el mercado anterior que... Y en esa O sea, Cerro conferencia... sabía que lo Ya se vendía. sabía que, Claro. bueno, pero Barreto pues estaba y ahí bueno, como el plan B. y ahí es donde... Y ahí es más de la dirigencia. El cambio de... Salvo que la manifestada. dirigencia diga, no, vos sabés que acá, no sé, 15 de noviembre, acá le preguntamos al profe Chiqui y dijo, no es tan importante. Porque, viste que en ese momento también se dijo, parece que cuando se le preguntó a Arce, y lo de Barreto, ya, porque en esa famosa conferencia por lo de Mateus, Arce dice, y si se va Duarte, necesito centrales. O sea, él dio a entender. Y le terminan sacando a Junior Barreto. Y yo te iba a decir que, fíjate, la planificación es peor que el año pasado. El año pasado, teniéndolo a Duarte en el equipo para el 22, ellos van y hacen un esfuerzo para traerle a William Riveros. Salió mal, pero se trae a un central que estaba en el Barcelona de Guayaquil. Llevarlo ahora un año después. No pueden retener a Duarte y no trajeron a nadie a una semana del debut y que tienen pre-repechaje de la Libertadores. O sea, está muy claro. O en sea, este análisis es que está. dirigencial. Pero para mí es... Es salvo dirigencial. que la dirigencia diga no. La famosa gestión. ¿Quién hace la Claro. gestión? La dirigencia. Salvo que Pero la no dirigencia es, diga... no es fácil no es que yo quiera ser abogado de los dirigentes, pero Yo no tampoco. es fácil conseguir un central de esa calidad como la de Pulpito Duarte o el famoso un jugador similar. Pero hoy la gente nos pide uno similar a Duarte. Te pide que alguien que tenga roce Claro. y que tenga, no sé, 30 Porque partidos en el primera hincha- te piden. El hincha de Cerro cuando vio el ala izquierda del partido anterior, el equipo A, y vio que estaba del Valle con Rivas, dijo,
Copa Libertadores, hermano. Coyote se fue también, ¿verdad? También a Sí, Central. justamente a Central. A Rosario Central. Pero Sí. justo por eso Juanma rápidamente decía, no, eso es porque Baez creo que tiene una... Pero con Del Valle Pero no podía decir eso. Claro, pero como campo que sonaba igual, más allá de la derrota. Pero en ese puesto sonaba también bien le va a de él. hacer falta, entonces, porque Gabriel va, queda como único lateral izquierdo, ¿o quién? Y van está a tener que arriba. recuperar Rivas. Ah, bueno, pero está Johnny. Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes, móvil personal. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Vamos a fondo con Olimpia. Dos ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos en los modelos seleccionados y empezá a disfrutar este verano. No te quedes sin tu Kenton. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chacomer, respaldo total. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Dice mensaje WhatsApp, a vos te está apuntando. Dani Chun dijo que el mercado paraguayo es inferior que el mercado argentino. Es cierto, pero venir de Independiente a Cerro es un poco mejor para el jugador porque Cerro siempre vende bien. Caso Barreto, los últimos de irse, Arzamendia, Villa Santi, Pulpito, a Brasil y Europa. Abrazos, dice el oyente. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Dijimos eso. Y déjame decirle al oyente que esas ventas, allá el fútbol argentino ni para decir hola. ¿Cómo es? Hasta Buenanote. De Central lo vendieron y no me hace decir que Central tiene un calendario más apetecible que Independiente. ¿Cómo es? Arzamendia, que todavía no se adapta en Cádiz, Villasanti que después ahora se está acomodando hablando de eso, el hat-trick de Luis Suárez. Esas ventas en Argentina, vos le decís, miran por lo que fue mi gran venta. No. ¿Están seguros que Pulpito ya firmó y se va? No, oyente de Federico del WhatsApp. No, yo no estoy seguro, pero... ¿Se enteraron lo de Ariel y el WhatsApp? No. Lo último. ¿Eh? No. No puede ser. Vos sabés lo de... Tenés paciencia, Johnny. Escuchá un poco, Federico. Vos sabés que muchos... ¿Qué es eso? Vos sabés que muchos... Menos mal que hablaste, pues yo corté porque vos hablaste. Muchos... Pues si no iba... Pero salió al aire. ¿El asunto, pues? Sí, salió. ¿De dónde ese? Salió un poquito. No, echan a la radio, Quique. Horario de protección al menor. Corre camino. No, corre. Atajalo, por favor. Perdón. O sea, que pasaba los audios y todo eran gemidos. Me imagino. Le pasaban gemidos a Ariel. Qué Y loco. vos sabés que le hacía, a propósito, dice que le hacían los oyentes. Y, No. y después Fabio le dijo, pasar los audios más largos porque los cortos son los que terminan. Y vamos a probar unos largos y sí probaban y lo mismo le salió una cosa increíble. Con Salud Protegida tenés una inmejorable propuesta de salud exclusiva para funcionarios públicos. El Plan Seguro Estatal es una ventajosa combinación de cobertura y precio. Llama al 319-0000. Salud Protegida, estamos conectados con tu realidad. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. www.aposta.la. Poneme la música de Olimpia también, así como lo de Cerro. Vamos a fondo porque Olimpia jugó ayer y lo va a volver a hacer el viernes. Es así, ¿verdad, Johnny? Exactamente, ante Guaraní en el Bosque de Paraguno. Sí, señor. ¿Ese partido a qué hora arranca, Johnny? 18 horas el primer partido y a las 20 el segundo encuentro. Bueno, ya marcó Bruera su primer gol. Sí, estuve en contacto con las redes. El fichaje ofensivamente más importante en este semestre para el fútbol paraguayo
y después también Fernando Cardoso, Alejandro Silva en partido entre los equipos alternativos. Guillermo Paiva, por ejemplo, puso el segundo tanto, y el joven Alex Franco. Apareció el lateral izquierdo Alan Paredes, ingresó por Tito Torres en algún momento del segundo tiempo, mientras Facundo Zavala jugaba en el primer partido. Sí, a modo de comentario nomás, Wilson nos envía ya inclusive esto ahora. La embajada de Rusia en Paraguay, a través de su cuenta oficial de Twitter, le dio la bienvenida a Alexis Pulpito Duarte. Bienvenido, el defensor central de Cerro Porteño, Alexis Pulpito Duarte, se convertirá en nuevo jugador del Sparta de Moscú y le da la bienvenida correspondiente. La embajada de Rusia en Paraguay. Estoy mirando, sí, 1642 seguidos, que no sea una cosa, bueno, sí, ya creada en el 2018. Bueno, perdón Johnny, aguantame y vamos a fondo con Olimpia, por favor. Llegaron a Bristol las super ofertas en heladeras y congeladores, los mejores precios del país, con las cuotas más bajas en todas las marcas y modelos. Escucha esta super oferta: heladera Electrolux 365 litros, antes 18 cuotas de 404.000, ahora solo 18 cuotas de 239.000 guaraníes. Además, con tu compra participas de sorteos todos los días de millones en efectivo, compras gratis, y en febrero una increíble Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estás de turno, Chun. Chun, ¿no tuviste el mismo comentario sobre el argentino que vino al Olimpia, con quien tuvieron la charla? Vende olimpista paitebo IPR, dice un oyente. Transmite el partido de Olimpia por televisión, pregunta un oyente. ¿Cuándo juega la selección paraguaya sub-20? Mañana, muchachos, mañana juega la selección 21:30. 21:30, medio tarde ya será. Transmite el canal Gen para la gente que quiera seguir. Y bueno, qué cantidad de mensajes. Pero no entendí. ¿Qué tiene que ver Zavala con Pulpito? Salvo que ese hincha cree que Zavala mostró ya lo que mostró Pulpito acá, ¿verdad? Richard Ortiz está con molestias en ambas rodillas. Sí, ya dijo Federico, pasaba el informe justamente Federico. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. En este mes de enero, Sueñolar y los Reyes te traen el mejor descanso. Aprovecha el 40% de descuento, más 10 cuotas sin intereses en somieres, living y muebles nacionales, y 20% off en cunas y muebles para niños, pagando tu primera cuota a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-800. Bueno, dice, esto es increíble. Bruno, ¿qué tal? Preguntale al señor Juan de Dios si va a televisar el partido del sábado y si Pomelo va a ir a préstamo o extendió su contrato con Olimpia. Lo de Pomelo, ¿qué jugador que se pregunta por él? Mirá, pues si es que la rompía nuestro Pomelo Vera. ¿Qué es lo que iba a pasar de él? ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Bueno, 12:13. Moopio, no, ¿por qué contra Chuna, hermano? Que arranca el 2023, vos sabés que es una cosa increíble. Penal para Olimpia, ya dice alguien acá, no, tranquilo muchacho. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Y si no podés pasar por alguna de ellas, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. No se entiende nomás lo que dice Chun Itaú y la gente dice, no sé qué es lo que quiere. Otro dice, todavía no llegó bien Dani y ya se merece vacaciones de vuelta. Y Pojí la gente dice,
Chun, Ayer mi no era ídolo que- 2023, dice. Ayer no era alguien que no quería lo que ya sabes, me quería tener acá en una cadena. No. Después lo que le pasaste con el audio de Ariel. No, por Ariel. Vos sabés lo que, No, vos sabés lo que pero- pasar. y hoy Cada salió audio WhatsApp era con eran el gemidos. retorno de Federico, hoy salió el último remero. Fabio. Sí, Fabio. Sí. Fabio de vacaciones, Ariel de vacaciones y estamos nosotros, ¿verdad? Y estamos nosotros. ¿Cómo pasa el tiempo? Hoy un mes de la final del Mundial, ¿no? Sí, Un mes, hizo ya- hizo una nomás, carta parece inclusive que Messi. Hace 5 meses ya parece. Totalmente. ¿Verdad? Sí, un mes nomás. Hablando de eso, el técnico del PSG, Galtier, tiró una frase ayer en conferencia de prensa, dijo, se acabó ya el Mundial. Y el mensaje tiene destino, ¿verdad? Neymar, Messi, Mbappé, pero principalmente Neymar, Messi, Mbappé. Pero contra Neymar están que... Sí, no, están... Están que... Los hinchas quieren que salga del club, que lo saquen. Sí. Otra vez. Por su enero, otra vez su enero. Y los La ultras... simulación aquella y todo, ¿verdad? Y los ultras Sí. no lo quieren a Messi porque dicen que Messi no le saluda a la hinchada como lo hacen los otros jugadores. Y a Messi le ofrecieron una extensión de contrato. Y por otro lado ahora dicen que Mbappé está muy enojado porque le quieren renovar otra vez a Messi y que podría pedir su salida al Real Madrid. O sea, el PSG es un... No, cualquier cosa, sí. Y si el técnico salió a decir ayer, el Mundial se acabó hace un mes, es porque Yo le creo tiro que mensaje a los jugadores, ¿verdad? Después de todas las imágenes que vimos que no había captado la TV de esa final, le habrán quedado un resabio, pero muy grande entre... Cuti entre Romero Messi y le Mbappé, gritó en la cara a Mbappé. gritándose los goles en la cara, lo que se decían, cómo se escondían la pelota, uno le cargaba al otro, ¿no? Habrá sido la cosa, y conociendo los egos, ¿verdad? Claro. No habrá quedado nada bien el tema. Y ayer llegaron a Doha. Y Sí. mañana el famoso súper amistoso Messi-Ronaldo. Se le En Arabia extraña a Saudita. Ariel. 10 millones de Claro. euros cobra el PSG por el amistoso de mañana y tiene la franquicia de cobrar €1.99 para quien quiera mirar en sus canales Ahí vi de que YouTube y compañía. Gallardo va a ser el técnico, El técnico de... de- Vos sabés cuánto va a del tocar. doble De Al Hilal y Al Nassr. Al Nacer, Al Nassr, Al Nassr, sí, Al que es el Hilal. equipo de Cristiano, y el Al Hilal, que es el equipo de Ramón Díaz, Exacto. que son los dos equipos más importantes de ese país, hacen una especie de All-Star para enfrentarse a PSG. Y un empresario se dijo, yo quiero cenar con los dos y tener mi palco. A la pucha. $1.200.000 por esa entrada. O sea, ¿por cenar con quién? Va a No, cenar después- o sea, viste que te dan los conciertos, Sí, Xperia, no, y bueno, entrada- todo, entrada pero VIP. parece, no sé si va a llegar, pero es como que quiero ir a verle, hablar un poco. Entonces, ¿cuánto cuesta? Digo, $1.200.000. ¿Vos pagarías 1.200.000 para verle a Mbappé y a Messi? Yo no, te juro por Dios que... 1.200.000 para verla ahí cerca. Espera, 1.200.000 No, guaraníes. para cenar con él. ¿Qué es lo que va a hablar No, con ellos? cenar la gente. Batecopio Messi, No, pero espera, 1.200.000 guaraníes. No, $1.200.000. No, pero ¿cómo me va a preguntar algo que no voy a atender? Pero nunca? vamos a suponer que vos sos, no sé, el dueño de No, no. Automotor, no sé, Korean SA. No, $1.200.000. ¿Eh? Pero mira que Pero hasta hay cuando- un hasta cuando estaban fanatismo. bien. de A la mí me gente. gustaría saber para qué. Sí. Para preguntarle pues, si le tengo a los dos, a Messi y a Mbappé. Le digo, che, Messi, No, ¿qué es Messi lo y que...? Ronaldo. Messi y A Ronaldo. el tema. Claro. No, pero yo, el que te digo es Messi y no, Ronaldo. yo pago 2 millones inclusive, pero Messi con Mbappé. Le voy a decir, voy a hacerle la liga el famoso, lo que dijo. Le voy a decir, che, Messi, ¿qué es lo que, Mbappé, ¿qué es lo que te dijo en el Mundial? ¿Cómo? Y le voy a decir, y Mbappé, ¿qué es lo que te gritaron en tu cara? Pero, y vos te llevabas bien con Messi, pero dice que Messi es mejor jugador que vos. Y ahí cosas. te va a decir Messi, y, anda para allá botas. bueno, ya está. Pantano, limón y cuña guapa. Insoportable el calor hoy. Pasa pues tu tereré. Vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantano, limón y cuña guapa. Este verano, pasa el tereré, pasa el verano con hierba mate Indega. Hierba mate Indega. Proba pues hierba mate Indega. El sabor que dura más. ATR. Llegó la colección total de personal y conectó a todo el barrio. Personal Flow. Gracias, Ramiro. Ayer hablábamos del probable nombre Romaña para Cerro Porteño. Gracias Ramiro Aranda. Romaña le dijo a el colega Ramiro Aranda que nadie habló con él de Cerro Porteño. Nadie habló
Romaña, que es la escudería de Cerrati también, ¿verdad? Exactamente. O sea, Y Cerrati reconoció acá ayer que él ofreció un central y que le preguntaron sobre Morel, Jorge Morel, para central. para central, para jugar de zaguero central. Que en la época de Gustavo Costa él jugó todo de central, ¿verdad? Y en Estudiantes jugó más de central que de volante el año pasado. Y Arce ha puesto algún jugador de central también, alguna vez en el ciclo anterior de Cerro, ¿no? A ver, hasta Robert Piridamote llegó a jugar allí. Claro, Piridamote, sí. en Olimpia también. Sí, ¿te acordás? Pero, o sea, para cerrar el círculo de Cerro es, o sea, cuando uno habla de los equipos grandes, uno siempre dice, no, que venga a pelear el puesto. Acá estamos hablando, tiene que venir a jugar ya. ¿Cuándo allí es el donde- primer y Cerro juega primero este día de domingo, marzo? No, hablo de Libertadores. Sí. O sea, una quincena de febrero. Sí, yo creo que ya de febrero. Y no tiene... O sea, Igual con hay el que- perdón de Del Valle, No, hay es mucha que- diferencia entre Patiño y Del Valle, porque acá se habla de dupla. Una Claro. cosa es vamos a hablar de un volante por afuera, otra cosa, bueno, puede, ¿verdad? Pero hay cuestiones que tienen que tener una jerarquía parecida, tiene que tener un complemento que es una dupla central. Claro, y sumarle a lo que decís, que es clave de entenderte con tus compañeros de saga, el fútbol que quiere Arce. O sea, para el fútbol que quiere Arce, el zaguero es un poquito más importante Claro. que un equipo largo. Un equipo donde es tirar ahí, Claro. vayamos a la segunda Yo pelota. por eso me imaginé, por ejemplo, a la pucha, García Guerreño tuvo una buena tarea en Nacional, se fue a Sol increíblemente, cuando me parece que tenía lugar en primera. Pero digo para Parche, pero no No es juega- del fútbol. no es del fútbol Arce. Claro, por Es, eso. es para defender en equipos que se defiendan. Sí. Arce necesita un zaguero y ahí Morel encaja muy bien. Jorge Pasen Morel pues encaja ya bien. las noticias de Olimpia, carac, dice. Ah, está esperando Johnny. Otro dice, pasá pues la noticia, Bruno, deja de joder. Bueno, vamos a lo de Johnny a fondo. Para el dolor de cabeza, de rodilla, de pies, de espalda, de tobillo, Quitadol y mejor es Quitadol Plus, que combina ibuprofeno con paracetamol para lograr un efecto más potente, un alivio total del dolor. Acordate que para cada dolor hay un Quitadol, así que ello, peso Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso, elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene muchísimo más, con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo. Tigo Business, conexiones que impulsan. Este es el programa que da gusto escuchar. Saludos de Ciudad del Este, dice. Bruno, ¿será que Valdés va a ganar más en la Argentina que en Brasil? Pregunta. Y yo creo que Boca sí le va a pagar más que Cruzeiro. Y yo creo que lo primero que hacen los Y es más desafío empresarios deportivo. en el tema del contrato es qué tipo de dólar. O sea, qué tipo de peso, cuál va a ser la tasación, que fue el impedimento de Gustavo Gómez. Exacto. Pero además, Cruzeiro no tiene Libertadores, No que tiene ¿verdad? Boca. O sea, igual que Gremio, vos decís la pucha, cómo sería bueno verlo a Suárez en una copa con Gremio, pero no tiene. Claro. Al ser recién ascendido, al igual que Cruzeiro tampoco. Yo creo que eso volcó el tema hacia Boca, y Boca está bien. No tiene deuda. Vi que estaba contratando a un peruano también. ¿Quién? ¿Peruano? Sí. Yo sabía que a Riquelme le gusta ese corte. Peruano de selección. ¿Y Voy a mirar un poco. Gallese? No. No, en el arco está bien. Un peruano... ¿Quién es? Me van a enviar seguramente los, Bueno, los muchachos. Bruno, ¿qué es lo que les pasa? Le llamás a Johnny para hablar de Cerro y otros temas, dice. Y a lo que preguntaba Federico, la fase de Cerro puede terminar inclusive antes de marzo. Porque bueno, es del ¿viste? 21 de febrero hasta el 2 de marzo. Pero si te toca jugar el martes, ya en la vuelta puedes jugar antes. O sea, Cerro está un mes de la Libertadores. Está muy cerca, muy cerca. Bueno, ¿alguna posibilidad de que suban podcast en Spotify para poder escucharlo? Soy fiel seguidor de tu programa, pero los horarios me complican. Hasta no me extrañaría Piri de Mota, en la urgencia, como segundo central con Patiño. Y yo creo que En la puede urgencia, improvisar. porque Yo creo que hoy es más... Si es para el arranque del campeonato y esperando, porque en la cuarta fecha pues se cierra el libro de El pases. libro de pases, sí. ¿Cómo hacemos esto del Spotify, Chuni Federico? Esto hay que, ¿cómo es el podcast? ¿Es un resumen del programa? No. O sea,
podcast en Sería sí un plus. es una plataforma, lo más parecido a una red, pero no, los podcasts suelen ser más cortos. Y si la idea de escuchar es ahí en la página de BZ, y Spotify ya es la empresa la más grande del mundo que justamente vive de los podcasts. Ah. O sea, O sea Spotify que vos le sería, estás- sería un amablemente le estás diciendo que escuche nomás ya por la página canal... No, de... sí, porque el oyente decía que... Pero el tema de horario. El horario. Y el No, no, gancho, no es medio, es claro, horario. El gancho de los podcasts es justamente eso. O sea, vos escuchás cuando vos querés. O sea, yo soy amante de los podcasts y escucho. Justamente porque no tenés la atadura del horario. Y ellos van lanzando. Y Spotify es la marca más grande que le paga a los creadores de los podcasts correspondientes una especie de regalía de acuerdo a la descarga correspondiente. Aquí me envía la última de Cerro. Johnny por sin ahora, corte, por ahora, Johnny por sin- lo menos. Otra vez Cerro Porteño. Me envía... Acá me están matando los No, oyentes. no tiene que ver con Cerro, con Boca. Preguntaba al peruano, ¿verdad? Alexander Callens. Callens que jugó en la selección central. Lo quería para jugar con Valdés. Apareció el interés del Girona de España. Él juega en el New York City de Estados Unidos. Boca tenía todo cerrado, pero ahora apareció en la puja el Girona de España, que hay que ver si se lo lleva finalmente a Callens, el jugador de la selección peruana central, compañero de Zambrano varias veces en el equipo Habrá jugado Inca. contra Paraguay. Sí, el último juego. Yo creo que el último habrá Sí, jugado. sí. Bueno, por favor, señores. Contra Nacional, jugó contra Guaireña, tuvo mejor ritmo futbolístico que el Olimpia en esta pretemporada, o por lo menos jugó más partidos. Sin embargo, dicen, esto porque no pude ver el partido de ayer, que Olimpia jugó muy bien el encuentro, que fue un partido sumamente interesante para lo que pretende Julio César Cáceres, tanto el primer partido y como el segundo encuentro. El primer partido con los futbolistas, el caso de Ramón Martínez, quien estuvo en el equipo titular, también Zárate, que en principio estaba para jugar en el 11 titular, sin embargo, fue al cuadro alternativo. Aparecía también Sergio Otálvaro en ese 11 y en la delantera Guillermo Paiva y Walter González. Rápidamente el primer partido Olimpia jugó con Juan Espínola, Sergio Otálvaro, Luis Zárate, Antonín Alcaraz, Facundo Zavala, Ramón Martínez, Diego Torres. Hablábamos de él el lunes en peligro de gol, esta posibilidad de volver al Olimpia, de jugar en algún momento como extremo. Ayer jugó por el medio, acompañando a Ramón Martínez. Hugo Fernández, que perdió el puesto ante la lesión de Richard Ortiz. El que pasó al equipo titular fue Brian Montenegro y Hugo Fernández estuvo en el equipo B. Manuel Romero, también hablábamos de él, esta posibilidad de jugar en algún momento como extremo. Guillermo Paiva y Walter González. El otro equipo, Gastón Olveira, el que va a arrancar contra Guaraní y contra Ameliano el próximo 25 por Supercopa. Gastón Olveira, Víctor Salazar, Junior Barreto, Mateo Gamarra, Iván Torres. Fernando Cardoso se mantuvo en el puesto de volante por el sector derecho, como culminó el año el campeonato clausura siendo campeón Fernando Cardoso. Alejandro Silva, Marcos Gómez, Brian Montenegro, Derlis González y Facundo Bruera. Pedro González, Alan Paredes, Luis Mario Martínez, Thiago Cáceres, el hijo de Julio Cáceres, Hugo Quintana, Alex Franco, Ronald Cornet, la banca de expectativa en ese segundo partido. Goles de Fernando Cardoso, Alejandro Silva de tiro penal y Facundo Bruera para el equipo del Olimpia. 3-0 sobre General Caballero. En el primer encuentro, Alex Franco anotó el primero y el segundo de Guillermo Paiva. 5 goles. Es una producción tremenda realmente que tiene Julio César Cáceres, un equipo sumamente colectivo. No olvidó Olimpia lo que fue esa última etapa del campeonato de clausura. Arrancó otra vez el año 2023 anotando varios goles. Veremos cómo levanta Guaraní el próximo viernes, 18 horas y a las 20, ya con público, presentación de la camiseta. El equipo de Julio César Cáceres va a hacer el último movimiento, descanso el domingo, el sábado habrá una pequeña movilización. El miércoles el partido del equipo de Ameliano, y si me preguntan, me parece que si Richard se recupera de la dolencia de la rodilla izquierda, aunque también le molesta un poco la rodilla derecha, me parece que hasta podría jugar con este equipo, el conjunto franjeado, ese medio con Fernando Cardoso, Alejandro Silva, Marco Gómez y Brian Montenegro.
Johnny, y si hubiera estado disponible Richard, ¿cómo iba a ser ese medio? Porque ese medio me suena más a titular que con la presencia de Richard. Exactamente. Pasa, Daniel, que es un medio que terminó el campeonato clausura. No, la salvedad es que, bien marcada, es que Hugo Fernández tuvo que ir al otro equipo, pero Hugo Fernández fue el titular como cuarto volante del equipo campeón. Sí, señor. Y allí ingresó Brian Montenegro. En ese partido... ¿Y en este partido te dijeron que Brian jugó como cuarto volante o que Derli bajaba un poquito y que entre Montenegro y Bruera se repartían la zona del 9? Exactamente, se repartían, de repente iba Brian, de repente venía Derli por derecha, Brian por el sector izquierdo. Si no está Richard totalmente recuperado de la dolencia, me parece que va a continuar este medio campo. Fernando Cardoso... O sea, Fernández perdió el puesto. Fernández perdió el puesto, sí, señor. Mira que desde aquel partido matinal contra la Resistencia fue uno de los puntos más altos. O podríamos decir, Daniel, que Brian Montenegro tiene chance para jugar en el equipo titular. O tiene también que ver que en teoría, o sea, jugás contra un equipo que, más allá que Ameliano mostró cosas interesantes, ya sea con los diferentes técnicos, que Pumpido, que García, pero uno dice, porque Hugo Fernández sí te hace un ida y vuelta que capaz le cuesta a Brian, no te va a hacer Derlis, mirando un poco la propuesta ofensiva del equipo. Otra posibilidad que ingrese Ramón Martínez, acompañar a Marcos Gómez y Fernando Cardoso, retornar a su puesto de cuarto volante y Alejandro Silva por la zona derecha, pero eso sería tocar mucho poner dos hombres de características similares, el caso de Ramón Martínez y Marcos Gómez, para lo que va a ser el partido contra Ameliano. Eso se podría llevar, por ejemplo, a cabo en un partido por Copa Libertadores, en un cotejo ante Flamengo o ante River, tal vez, ese medio campo. Pero en este partido me parece que si no está Richard, Silva con Gómez, la dupla por el medio, por derecha, Fernando Cardoso y Brian Montenegro, o Derli por el sector izquierdo. ¿Y qué te dijeron? Vos dijiste que jugó bien de forma colectiva. ¿Individualmente Bruera y Barreto? Bien Barreto, sobrio en la zona defensiva, y Bruera es una potencia, es un tanque allá adelante, cosa que no tuvo Olimpia en el año 2022. No encontró en Guillermo Paiva, no encontró en Walter González, no encontró en Brian, lo que sí ahora tiene a disposición con Facundo Bruera. Y lo de ayer quiere decir que, por ejemplo, para Julio ya Barreto es el reemplazante de Saúl, porque Zárate jugó en el equipo suplente. Sí, consultaba a Daniel cuando teníamos la información del equipo B, porque allí aparecía Zárate y consultaba. Con esto ya pierde la posición y me decía no, lo quiere probar a Junior Barreto. De hecho lo probó en todas las prácticas, estuvo con Mateo Gamarra, y si rinde ya se va a quedar con ese puesto. Y ayer realizó un muy buen partido Junior Barreto. De hecho tiene condiciones, me parece que con lo realizado en el equipo de Mallorquín perfectamente puede ingresar en cualquier equipo. Sí, pero lo que pasa es que Zárate también, con Zárate se da que fue muy evidente la percepción del bajón, pero si vos me hablas de los techos del 2022, entre el techo de Zárate y el techo de Barreto, yo me quedo con Zárate. Por eso te preguntaba si es una cuestión de darle la oportunidad al ex mallorquín o ya es una cuestión resuelta. Vos decís que contra Guaraní puede aparecer cualquiera de los dos para acompañar a Mateo. Es como que el técnico te diga, Daniel, a Daniel Chun ya lo conozco, lo quiero probar a José, a ver si cómo responde. Entonces, si todo va bien, José será el titular y el otro tendrá que esperar otra vez su momento. Gana un muy buen zaguero central con Junior Barreto, aunque con General Caballero jugó en ese puesto de volante central, pero en ese lugar Olimpia tiene a Richard Ortiz, lo tiene a Ramón Martínez, lo tiene a Marcos Gómez, Hugo Quintana, que ayer también ingresó en el segundo tiempo, y por qué no también a Alejandro Silva. Así que en la cueva tendrá que jugar en Junior Barreto. Claro, porque mira que Saúl te daba esa salida, o sea, cuando el rival iban a taponar ya sea a Richard o a Gómez o al propio Alejandro Silva, Saúl, porque
El famoso, la cancha que tiene el que es diestro, jugando mucho tiempo por izquierda, entonces cuando lo colocan por el sector derecho, también sabía y le daba una salida clara. Y uno, por lo menos de ese lado, sabe que Barreto me parece que arranca con ventaja, aunque Zárate también tiene eso, pero era más despistado. O sea, como que el hincha Olimpia se va a acordar algunas que otras salidas donde él tenía ya para soltar el balón, para descargar, y capaz hacía una de más por la confianza que tenía y le venía y le chocaba al rival y podía quedar mal parado el equipo. Pero, o sea, para reemplazar Daniel, también esos rasgos que venía teniendo Saúl. Sí, ocurrió un partido donde Julio le decía, saca la pelota, porque él quería salir jugando y fue a trabar un hombre. Fue ante Tacuarí, fue justamente ante Tacuarí, esa victoria victoria muy sufrida ante Tacuarí en el Boque de para uno, y Zárate tuvo pero errores, se suele decir errores no forzados. Pues, Realmente Johnny, eso fue cuando Zárate aparecía, ¿verdad? No, el partido contra Tacuarí ya es en la recta final de la serie. El famoso partido de Iván Almeida ahí en la conferencia. Claro, ahí tuvieron Ariel y Fabio. Nosotros estábamos en Cerro Ameliano, creo. No, claro, porque recordaba que casualmente también cuando Zárate aparece en primera contra Libertad, juega muy bien, sí, y el siguiente partido contra Tacuarí juega mal. Que dijimos, la pucha, ahora ha sido un espejismo, y después confirmó que era un jugador de buena valía, ¿verdad? Pero por eso preguntaba nomás, no, fue el último entonces. Y fue el último, en el Boque de para uno, cuando no me acuerdo por qué tuvimos a la misma hora Olimpia Cerro. Y esa cosa de la programación, ¿viste? Como estaba aplicando lo de Nacional Olimpia. No, que se haya postergado este partido de Olimpia Nacional. No, que se haya fijado para el lunes, teniendo en cuenta que el martes jugaban de Nacional. No. Impresionante, ¿no? Y el día que el domingo. ¿Eh? Habían fijado para domingo. Sí. Porque el lunes es Olimpia Luqueño. Sí. Pero ayer a mí me sorprendió, y yo no sé si lo hicieron adrede, que esperaron que terminaran los programas deportivos. Para el cambio. Para decir postergado. O sea, a las 14:02 enviaron ayer. ¿Viste cuando vos sabés que vas a hacer algo que no está bien? Y decís, ¿sabes cuándo? Y vamos a esperar que ahí se callen Bruno, Federico, Dani, y puede poner la referencia que quieras. Pero ¿cómo vas a postergar tu primera programación? Tienes que ser. Hay preguntas para Johnny, sí, Edgar. Los mejores precios del mercado en Inverfin, y adquirí tu aire Fama de 12.000 BTU en 18 cuotas de 219.000 guaraníes. Disfruta todo el verano gracias a la tecnología Turbo Cool de enfriamiento rápido, bajo consumo y con 3 años de garantía en resistencia y durabilidad. Visita tu sucursal de Inverfin en todo el país o ingresa a www.inverfin.com.py. También nos encontrarás en las redes como @Inverfin. Fama, es posible vivir mejor. ¿Qué es ser? Decidir ser es una gran noticia. Por eso hoy decidimos ser Solar Banco. Solar Banco, si se puede. Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que querés ser. Solar Banco, sí se puede. Caja Mutual y Farma Oliva. Farma Oliva. Ingresa a www.farmaoliva.com.py, descarga la app Farma Oliva o llamar al 021-235-5000 y podrás acceder a descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. Los mejores descuentos van en donde estés. Sentite mejor con Farma Oliva. Bueno, interesante esto que varios oyentes nos están enviando. Con la aplicación desde Paraguay se puede escuchar la programación grabada, y efectivamente nos envía acá y está toda la programación de ABC Cardinal, toda la programación desde la madrugada. Está bueno. Y vos podés apretar, hacer un clic ahí, o sea, buscar el horario. Buscar el horario, claro. Exactamente. Por ejemplo, aparece de todo un poco. Que había hecho una vez eso. Sí. Uno de los programas que había, dije, no, pero están diciendo algo que nunca se dijo, y después yo dije, voy a revisar y escuché el programa y en desdeparaguay.com. Aquella vez lo de ABC. En la web de ABC. Sí. Ah, mira, pero vos sabés que muchísima gente envió que desde Paraguay tienen la grabación por fecha. Por eso, Bruno, hoy en día ese tema de que más que nunca tiene vigencia eso, que lo que se dijo está ahí registrado. No es como antes, donde
el emisor, que era el medio de comunicación, pues dice, no, borramos y no hacemos y otras cosas. No, por eso los virales tienen. Cuando se dice, mira por lo que se dijo, y te agregan el audio real, porque no es que todo el mundo estuvo escuchando, no, van otra vez a la aplicación correspondiente, hacen el rewind o el rebobinado correspondiente y allí sale absolutamente todo. Bueno, insisten, hagan pues el podcast del Cardinal Deportivo, Bruno. ¿Podrías preguntarle al querido Johnny qué novedad hay con respecto a las nuevas camisetas del Olimpia? Varias preguntas que van cayendo. ¿Cuándo debuta Olimpia en la Copa Libertadores? ¿Cuándo se jubila Johnny? Y se pregunta para él, ¿por qué así contra Johnny, pobrecito? Repelente base, protección garantizada. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta el aire libre protegido utilizando los repelentes base. Disponible en presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resiste la transpiración. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Bueno, Johnny, ¿tenés las respuestas? Sí, con relación a la camiseta, le recomendaría al señor que vaya el viernes al partido. Allí el equipo va a ingresar con la nueva remera o con la nueva camiseta. Se va a enojar Robert Peralta, el amigo que está en los Estados Unidos, con la camiseta 2023 en ese partido amistoso de Guaraní. Y a ver, la otra pregunta fue, ¿en qué momento me iba a jubilar? Y soy joven para jubilarme por ahora. Ajá, y había otra pregunta. ¿Qué era la otra pregunta? ¿El tema del calendario? ¿Cuándo debuta Olimpia en Copa Libertadores? No, Olimpia, como fue campeón, tiene un tiempo muy importante para esperar. Primero se juega la primera fase, la segunda, la tercera, después se sortea la fase de grupo. O sea que un tiempo hasta marzo Olimpia tiene para esperar. Fines de marzo, el 22 de marzo se hace el sorteo, ya con los equipos que vienen del pre-repechaje, y allí entonces ya se coloca en la grilla las 6 fechas. La suda y todo también, ¿verdad? Sí. Johnny, ¿te dieron alguna referencia de nuestro entrevistado cuando arrancaba el programa de Facundo? Zavala. Sí, y así como él decía, Federico, tiene buena proyección, tiene buena salida, cosa que hace bastante tiempo Rosario Central saca ese lateral de mucha proyección. Uno recuerda, por ejemplo, Villagra, el propio Tucu Salazar por derecha, pero también de buena salida, tiene Zavala, pero me parece que le agrega algo más, un poco más de marca. Él dijo que en el mano a mano se consideraba, digamos, eficiente. Hay más preguntas. ¿Qué pasó de Sebastián Quintana, dice? Está en el Sudamericano Sub-20. Claro. ¿Qué fecha fue el gemido de Ariel para descargar desde Paraguay? Dice, no. ¿Necesitas empeñar algo para obtener dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, Argor Empeños te envía flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dipio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Formar una familia es construir el resto de tu vida en tu hogar. Imaginar es el primer paso. Disfrutar es el siguiente. Con Visión Hogar, el sueño de la casa propia está más cerca de lo que imaginas, porque podés tenerlo a sola firma y con requisitos súper accesibles. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3000 y comenzá a vivir tu sueño. Visión, más digitales, más humanos. Bueno, Johnny, a ver, ¿qué pasó de Dalia López? ¿Cómo que Johnny va a saber esas cosas? No sé, Johnny, ¿qué poder responder a este señor? Sí, me gustaría ser investigador realmente para seguir pista de esta señora. Mira que desde el 2020 está desaparecida.
¿Qué pasó de Fabio? Fabio salió de vacaciones. Johnny, ¿qué pasó con la probable llegada de Rodney Redes? Es descartado. Así como Cecilio Domínguez, no llega a Rodney Redes. ¿Cuándo va a presentar la indumentaria alternativa? En la final entre Emiliano y Olimpia, pregunta. Habría que ver, esto va a depender de la APF. APF va a designar la camiseta. Olimpia jugó en su momento con la camiseta habitual, la blanca, con la franja negra, y Emiliano utilizaba la camiseta alternativa E para 1. Después Olimpia de visita utilizaba, habría que ver qué decide la Asociación Paraguaya de Fútbol. Bruno, no leas más la pregunta de Pomelo Vera. Le pone nervioso a Juan of Good, o God, no sé, de Dios habla, ¿verdad? Sí. Juan de Dios. Por lo de Juan de Dios. Dice, ¿cuánto lo que debe Olimpia? Con tan poco, Johnny, la verdad. ¿Deuda de quién? De Olimpia, del Olimpia. Olimpia decían cerca de 2.300.000, aquí tengo. Ya voy a decir. Mientras busca, dice Bruno, Ariel casi lloró para que Bruno Valdés venga a Cerro Porteño, dice un amigo. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay, con tecnología PowerFrame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta, en las mejores casas de baterías del mundo. Llegó la promo como Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer, Casa Central o sucursal de Chacomer 4 Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. ¿Cómo? Mejor en todos los caminos. Otra pregunta. Hugo Quintana ya está recuperado por completo, pregunta el oyente. A ver, Johnny, ¿estás ahí? Sí. Ahora sí. Ayer estuvo en el equipo, o ingresó en el segundo tiempo. Totalmente recuperado Hugo Quintana. Uh-huh. ¿Y la otra pregunta? La deuda, estoy buscando, tengo aquí. Este es el inconveniente cuando uno se guía por el teléfono. Ni se les ocurra llamarle a Ariel en sus vacaciones, porque no les va a atender, dijo. ¿Ah, sí? Ariel dijo. No, le llamó y atendió así. Pero sí. qué bien desconcentrado, bien. Qué burgués se volvió Ariel, ¿verdad? No, pero está bien. Johnny, Horacio Cartes va a ser extraditado, pregunta alguien. No sé cómo va a responder esta cosa. Ojalá. No. Aquí me escribe Bruno, Johnny, alguien que estuvo mirando el partido ayer. Sí. Que suele informarme sobre Olimpia. Dice, yo estuve mirando el partido ayer y creo que hay Tito para rato. Dice. Después dice, eso sí, el que pronto va a pedir titularidad es Huguito Fernández. Mira. Está como terminó el año pasado, muy explosivo y encarador. Y sobre Quintana, la pregunta que hacían de Hugo Quintana, dice, ayer volvió muy bien, dando claridad y buenos pases en ambos equipos. Él jugó en el equipo A y jugó también en el equipo B, Hugo Quintana. Arrancamos el programa contando lo de Ramón Sosa, que está para irse a Talleres de Córdoba. Una vergüenza. Un club que sí paga. Pero, no, Talleres ya sé. Sí va a pagar, pero le va a pagar a Gimnasia, no a Olimpia. Por eso, una vergüenza es lo de que está haciendo Gimnasia de La Plata. Buena vergüenza, el tema... porque va a vender algo que no es suyo. ¿Verdad? El tema de la salida de Gorosito, que casi lo sacó campeón y salió. O sea, no, creo que hubo cambio de presidente y hay pero te digo que es un club que siempre se manejó muy mal. Por eso me acuerdo cuando el presidente de Olimpia en aquel entonces, creo que era Brunote, o ya era en los primeros días del actual presidente, nos decía $3 millones de Gimnasia, nos miramos con Dani como diciendo, ¿de dónde va a sacar Gimnasia, verdad? Había vendido por 3, por 4 millones, pero un club que siempre, desde que yo conozco, mira, desde que jugaba, a ver, ¿quién te puede decir? Los Mellizos, Barro Queroto, para no ir tan atrás,
Es un club que siempre tuvo deuda por todos un lados. club modesto. Es un club muy popular en La Plata, pero mucha deuda, polémica, barra, brava, Pero todo. acá en su momento nos dijo el presidente Federico, vos recordarás, nos dijo que se le estafó claro, pero, con respecto al caso de pero Ramón Sosa. al principio estaba muy entusiasmado con los 3 millones que era como mirar el negocio que hicimos. Y bueno, y fue su primera escuelita. Y fue al club menos indicado. No, y fue su primera escuelita porque hoy vos le preguntás al presidente del Olimpia si va a transferir, no. Pero por eso te decía, es una extensión. El caso de Ramón Sosa, cuando charlamos con la gente de Tembetario. Olimpia tampoco pagó. Claro. O sea, el Ramón Sosa este el vale su tercera transferencia, todavía nunca el se mismo pagó requerimiento, por él. claro. El único jugador que lo transfieren y nunca pagan por él. No, y el Daniel caso, Campos decía, yo todavía no vi un... Hay que llamarle a Daniel Campos para charlar con él. Pero acá inclusive, usted recordará el caso de Salcedo, fue algo hasta tragicómico, ¿verdad? Porque él se fue a Huracán no le pagó, le demandó Olimpia. Después Olimpia le vuelve a traer al jugador, le compra y Huracán le demanda a Olimpia. Claro. No, es insólito, son cosas insólitas que pasan en el fútbol sudamericano. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. ¿Qué tal se complementan Bruguera y Derlis? Dice un amigo del WhatsApp 0972730730. Se va a transmitir el partido el viernes, sí. Transmitimos el partido el viernes de Olimpia Guaraní y el sábado transmitimos el partido de Cerro Porteño Oriente Petrolero. ¿Está bien? Bruno, preguntale a Daniel cuándo Cerro juega una final. No. Tema de las entradas, ¿dónde se consiguen? Si podés preguntarle a Johnny. Entrada, no sé si es para me imagino que es para el viernes lo de Guaraní. El viernes lo de Olimpia Guaraní debe ser, sí. Ya publicó Olimpia. Pues la Supercopa ya se vendieron hace varios días. Claro, precio de entrada de parte de Olimpia. Vi que inclusive destinan un sector de preferencia y norte a la gente de Guaraní. Sí, para el partido contra Guaraní, gradería sur 10.000 guaraníes, platea 30.000, preferencia 50.000, bicampeones 70.000 guaraníes, norte visitante 30.000 y preferencia visitante 50.000 guaraníes para Olimpia Guaraní. Johnny, ¿sos capaz de votar por Efraín? Pregunta a un oyente. ¿Y tengo que responder? No, el voto es secreto, Johnny, eso está consagrada en la Constitución, esa situación, no. Sí, pero el voto es secreto cuando te vas a votar en ese momento, me parece, pero uno puede decir públicamente. No, si vos querés, claro que sí. Sí. Es el candidato más votable, me parece. Ah, ya. Vi que Lugo escribió su candidatura hace nada, y que una escribana dio fe de que él fue el que firmó. Y yo estoy de acuerdo con Enrique, hoy estuvo muy enojado sobre este caso. No muestra ni un video, no hay una foto con Fernando Lugo. Hay que mostrar. La gente está esperanzada en que él va a continuar, pero no hay prueba de que haya existido ese encuentro con Efraín y otros políticos. ¿Ya está en FIFA lo de Ramón Sosa? Pregunta otro oyente. Sí, ya está en FIFA. De hecho, Gimnasia está castigado, al igual que Olimpia en su momento no podía contratar. Misma situación para Gimnasia. Llamale a Cardona, una vergüenza tema de Ramón Sosa, dice el oyente, muy enojado por el tema con respecto a Gimnasia. Bueno, mi querido Johnny, hay muchísimas preguntas, pero debemos continuar. Palau se despide profesionalmente porque ficha por Guaraníce para cerrar su ciclo como jugador. 37 años. 37, ¿te acordás de Tenés Libertad, Martín Silva, tenés Tacuara, Roque. Martín Silva ayer renovó con Libertad 39 años. Sí. ¿Cuál era el otro también que una edad importante? Rodrigo Bogarín va a Defensa y Justicia. Finalmente iba a decir, gracias por el dato, Johnny. Rodrigo Bogarín Cerrati también, ¿verdad? Pues Cerrati tiene una alianza con Bragarnik.
Que es la especie de gerenciador de el equipo de Florencio Varela, Defensa y Justicia. Claro, lo llevó hace poco a Fernández también. Augusito Fernández, pero me hace falta un veterano, che, que estaba... no, quería decir nomás que... A la pucha, se me olvidó. Iba a contar algo sobre una transferencia. No, para ampliar lo de Rodrigo Bogarín. Bogarín llega en carácter de jugador libre y le van a comprar el 50% del pase y creo que le van a hacer un contrato por 2 o 3 años luego. ¿Jugador libre? Sí, hasta el 2025. Como jugador libre llega Federico. Acá dice otro oyente, 8.000 entradas vendidas canjeadas a Olimpia versus Guaraní, dice. No sé si afirma o pregunta o... Creo que es una afirmación. Pero tan rápido. Hace 20... A ver, anteayer empezaron a canjear, en este caso los socios. Aquí está el otro veterano, Popi Muñoz. Que también va a estar, o sea, un campeonato con muchos veteranos. O sea, esa primera fecha Guaraní, Libertad va a Popi tener a los contra dos. Martín en el arco. Y Tacuares, Roque atacando. Pablo da Silva fue un equipo de intermedia. Independiente de Campo Grande, sí. Lo que es cuando ya estás de capas caídas, nadie habla más de Libertad, dice un amigo del WhatsApp. No, si estamos hablando de... Mencionamos recién lo de... Antolímpico continúa, dice acá, claro, inclusive estuvo allá en el equipo, en el equipo 2, ¿verdad, Johnny? Sí. Señor, junto a Zárate. Así es. Con Zárate. Otálvaro, Zárate, Antolín y Zavala. Esa fue la línea defensiva. Hoy Cota pio la Bruguera en Olimpia, Johnny, dice. Sí, va a funcionar. Tiene condiciones. Y pregunta, ¿cuántos goles? Jugate, Johnny, ¿cuántos goles va a anotar Bruguera este año, dice, en Olimpia? Y yo creo que no baja de 15, fácilmente 15. ¿Cómo? Goles. No baja de 15 goles. O sea, un mínimo de 15 goles. ¿Sí? Exactamente. Entonces le va a ir muy bien. ¿En el primer torneo? No, en el año dijo para eso. No, en el año está bien, sí. Eso en caso que juegue, porque Olimpia va a tener Copa Libertadores, primero el campeonato local, gran parte del campeonato apertura, después se va a meter en Copa Libertadores y en algún momento tendrá que jugar el otro equipo. Por eso digo que me parece que no baja de 15, porque el año pasado en Nacional, un equipo que cuidaba más el resultado, Bruguera no era titular en varios partidos, anotó 19 goles. Por eso. Él también, bueno, pero el penalero en Olimpia, estando como titular, es Alex Silva, ¿verdad? Sí. Y Bruguera... Porque Bruguera hizo varios goles de penal también. Y también... No falló uno clave en la recta final, por Nacional. Puede ser. Falló. Tiró afuera, ¿verdad? Creo que de allí vino abajo el equipo. Contra Meliano, contra creo que Meliano fue. Nosotros estábamos a Olimpia Sol, creo. La noche de Derlis. O de las tantas que tuvo Claro, González. sí, claro. Yo me acuerdo Nacional. antes de Deportivo Luqueño. ¿Cómo? Antes de Deportivo Luqueño, en cancha de Nacional, transmitimos un viernes. Nacional ganaba 1-0, un resultado muy corto porque atacaba con todo el Deportivo Luqueño. Penal para Nacional, tira Bruguera, afuera. Segundo después va y empata el Deportivo Luqueño. Acá me dice otro, mira que los amigos como estuvieron allí en la cancha, che, y ustedes no pueden entrar, Johnny. Increíble. Sí. Ayer Bruguera era impresionante, pivoteó, potencia, definición. Arrastra a 2 o 3 jugadores a la marca y al tocar al costado le dejaba solo a Derlis y Montenegro. Arrastra mucha marca y libera a los demás, dice aquí el amigo que no voy a decir el nombre, que estuvo también ayer observando los partidos. He visto que Titino Cuevas también estuvo en el partido. Ajá. Bueno, saludo de parte de la señora doña Martina, dice. Para vos, Johnny. Saludos para la señora Martina. Abrazo grande. No, por favor, no quiero que tenga problemas, Johnny. Pero pero la es señora una... Martina, dice. Sí, fanática del FC Cardinal. Y aclara, y don Damián. Don Damián, claro. Damián. Ahí está. Que no me salte la señora de Johnny. Bueno, lo último. Ahora ya solo Red UTS pregunta por el tema de las entradas o tiquetea. Tiquetea para Olimpia Guaraní. Bueno, Johnny, lo último que te quiero preguntar
¿Te gustan estos tragos que se preparan ahora que están muy de moda? Te vas a un lugar o cualquier, inclusive acá sobre calle Palma, o en cualquier lugar, en cualquier ciudad, siempre ya hay ahora un puestito de venta de estas bebidas así, o de estos, le llaman tragos. Exacto. ¿Verdad? Incluso se instaló también, Bruno, ya en los casamientos, ¿verdad? en los cumpleaños de 15, el bartender. Ahí la gente haciendo cola ya va para pedir los tragos. Sí, pero yo la asocio mucho con... Con la playa, ¿eh? No, con las mujeres. Claro, porque es Me un parece poco- que más los tragos son para las mujeres, ¿verdad? Para la- Ese es el target. ¿Verdad? Por Ese es el ejemplo, target. Porque ahora- lo que decía Federico, o sea, tipo en estas reuniones, inclusive famosos los cumpleaños infantiles, y los padres están allí, y Sí. entonces como que medio que se arman los papás ahí con su conservadora, ¿verdad? Y las madres, capaz ahí con el tema de los tragos, y los niños en lo suyo, ¿verdad? Sí, las hamburguesitas. Pero lo que sea, sí, las fíjate que gaseosas. en los shoppings, en los centros comerciales también están esos lugares con el marketing correspondiente. Lo que antes En los conciertos también. Sí, sí. La marca, Sí, sí, la por eso. marca de acá. Pero yo no Tiene su cambio, propio- no cambio por la cerveza. No, Yo lo que pasa a mí, O por ejemplo, un vino, un tintillo, por Sí. ejemplo, ¿verdad? O por ahí una noche así medio fresca, una raya de whisky. Bueno, yo soy medio tradicional en eso. Ajá. ¿Verdad? Después, por ejemplo, me gusta el ron. Me gusta el ron, Riquísimo, pero el riquísimo. ron tenés que tener mucho cuidado. El ron te... El ron tiene una delgada línea, ¿verdad? Donde Mm. vos estás en Ohio, ahí. Porque es rico, es suave. Sí. El ron refinado que venden aquí, las marcas paraguayas son muy... Martini muy con bueno, ¿verdad? Campari, me dicen acá ya los muchachos. no los tragos. Martini con Campari para mí no. El Martini tiene que ser solo con Campari no. Pero hay muchos. Justamente la marca de ron instalaron Ahora, por muchos ejemplo, tragos también, muy ricos. Aperol también, ¿verdad? Ese está muy arriba. Sí, ¿verdad? En todos lados está a nivel Brasil, Argentina. Ah. Se está tomando mucho. Y después está el tema del... ¿Cómo se llama el...? Acá los muchachos están poniendo trago, pero destornilladores. No, No. destornilladores. ¿Qué? Destornillador. Y este era vodka con una gaseosa de naranja. ¿En serio? Sí, sí, sí. No, sí. pues este es de Gin Yucalén, Tonic ¿no? toma mucho así. Gin Tonic es un viejo trago. Habla Wilson también un trago orgasmo de pitufo. Sí, en Argentina en los ¿Qué? 90. Orgasmo de pitufo. No, pero... En los 90 en Argentina era muy famoso. No, una trancha del gemido No, y el traía, orgasmo de pitufo. traía curazao, el blue curazao. ¿Eh? ¿Viste la bebida azul que te llama la atención? Y Sí. con otros tragos. Orgasmo de pitufo orgasmo se de llama el pitufo, trago. sí, sí. En la discoteca en Argentina vendían y acá Wilson está diciendo que también se vende. Toman mucho Gin Wilson, Tonic. Después están las chicas que antes eran muy... Llamarle pues a Wilson y a Nico. El- Abrir el micrófono ahí Antes era hoy. el daiquiri le gustaba mucho a las mujeres. Daiquiri. Daiquiri, claro. O sea que son carísimos los tragos. Frutilla, Yo Durano. una vez casi me caí de espaldas, ya me fui, se pidió ahí una especie de ronda de trago. Y a mí me dijeron probar. Y yo, boludo, sí, dale, vamos a probar. No, y no tiene había mucho sido éxito. 50, 80 mil guaraníes, eso te sale un traguito así de... Y 50 ¿Con eso para cuánta arriba te cerveza botan. tomás? ¿Por qué no aparecen estos muchachos Wilson y Nico? Wilson. Bruno, ¿qué tal? Saludos para Nico, todos. ¿cómo estás, muchacho? ¿Cuáles son las bebidas hoy? Ponele una buena música moderna. Sex on the sé. Beach también, sí, cierto. Alguna Sex música on the Beach. electrónica. También. Espera, a ver, ¿qué se consume hoy, Wilson? No, los hombres siempre con la cerveza, con el chop, pero las mujeres sí varían un poco entre tragos y tragos, pero lo más popular hoy día en las discotecas, en los bares, es el gin tonic, sin dudas. Gin tonic. Sí, es muy rico, ¿eh? Con esa copa característica bien ancha. Sí, la copa grande, muy Sí, rico. y la pajita. Exactamente. Ginebra Balls, dice acá un oyente. Ginebra Balls es de Argentina y sí, pero el gin. Esperma de pitufo es el otro trago, la denominación. Dice, no. No, siempre fue orgasmo de pitufo. El otro ya un... Bueno, está bien. Hay uno que se llama Sex on Fire, ¿Eh? Sex on the Beach. Sex on the Beach, sí. Es más o menos de la época del daiquiri y del orgasmo. Sí. Después había uno también en Argentina que se llamaba Séptimo Regimiento, que eran todos juntos. Ginebra, vodka, ron. Ay, ¿Cómo lo que era? No, Y con color transparente no. era. El destornillador ya es muy... El destornillador, hermano. Le veo a Nico y a Wilson por la pared, hermano. Fanta, mirinda, naranja, tipo hombre cualquiera. araña. ¿Eh? Cualquier gaseosa de naranja con vodka. Después está el famoso citrusca también, ¿verdad? Que
Ustedes chicos comprenderán, se vendía también. Ese es un trago barato, por ejemplo. Yo realmente soy cervecero, aunque haga mucho frío. Pero vos te salías a la playa cuando te vas a Brasil, Wilson. ¿Sí? Y hay momentos que a uno le dan a parar una cerveza. A mí, por ejemplo, me pasa. Tequila Sunrise, dice. Tequila Sunrise, sí, famoso. Te dan a parar la cerveza y viste que están con los carritos ahí en la playa. Sí. Pero tienen todo el catálogo y que me dan un buen trago ahí para a mí hacer un break ahí, ¿no? A mí, ¿sabes qué me gusta? Lo único que yo te caipira. acepto de los tragos es la caipirinha. Pero con la cachaza, esa brasileña, La cachaza esa tradicional. de una Velo marca Vareiro. potente, ¿eh? Sí. El Velo Vareiro. La del viejo, sí. O sea que las chicas, hoy, ¿qué es lo que toman, dijiste, Wilson? Gin tonic. Gin tonic. Vos te acercás ahí a un grupo de chicas y tenés Ah. que llevar el gin, o si no, no calificás. no pasa nada. A ver, quiero escuchar vos la voz de Nico, otro de los jóvenes que tenemos acá. Te iba a decir que el tema con el gin es que es dulzón, es dulce. Ah. Entonces vos le aplicás y después cuando te levantás ya Le voy a fuiste. enseñar a mi hija Badula que como vos, mira, el dulzón y te acercás porque claro, le querés ahí. Napoleón dice, ¿qué trago es Napoleón? Y ese puede ser la conversión del 7º regimiento que yo hablé. Después Cuba está Libre, dice. El otro, Cuba Libre, cola con ron, básico. El otro que también probé ahora la otra vez, la caipirinha, pero de frutilla. Con huevo de frutilla, rica, O sea, rica, pero fuerte. Perdón, Federico, Dani, Sí. para entender, nomás quiero saludarle a Nico. Wilson, o sea, yo me voy, por ejemplo, cayendo con un whisky on the rock, que le llaman, como en las rocas, ¿verdad? Y le digo, ¿querés tomar algo? O sea, vos ahí, de entrada, ¿qué van a decir de vos, Wilson? Y depende de la edad del grupo de chicas. No, ¿cómo que de Sí, la sí, edad? no. Esperá. Si te acercás Están a un las grupo- chicas, ¿verdad? Estamos hablando del target de, ¿cómo se llama la bebida que dijiste? Gin. Gin. Bueno, te vas y vos con un whisky en la mano, anillo al dedo, removiendo el... Y no. Y te iba a decir ¿Querés, que no, Bruno, querés te iba a decir un que no. trago? ¿Qué te van a decir? Sí, no, acá me están Te acepto un hablando. gin. Pero ustedes no toman Wilson porque No, me gracias, están tío, me dice hablando acá, del tema no, de, ¿cómo que? el tema que comenzamos hablando, Bruno, de eso. Mm. Que muchos toman también con otra, el aperol. El aperol es hoy Sí. ¿Verdad, Wilson? Sí, se toma mucho. ¿Y con qué le mezclan los muchachos? Porque yo la única vez tomé con champán y naranja. Están las esencias y mezclan con algunas esencias. Mi cuñado tomó ahora en Brasil, pero solo, o sea, no con un poquito como decía esencia, pero nada de champán u otra bebida, aperol solo, que tiene un gusto sensacional, medio una cosa amarguita, citrus, pero también en la disco se vende, ¿verdad? Sí, se vende. ¿Por qué con pomelo que se toma entre las chicas? Dice acá la alguien. última, nosotros, Bruno, cuando íbamos a la discoteca, se tomaba... Whisky cola. No, whisky con energizante. Las Las si esa chicas es te la, pedían whisky con energizante. esa era la ¿Hace época cuánto? ya. 10 años atrás, 15 años atrás. Lo máximo sí. era whisky con Dardot. Exactamente. Y Ahora vos tenías fíjate. que tener tu whisky en la champañera. Sí. Y ahí vos pues ahí calificabas, ¿entendés? O sea, Así mismo, y este- con el energizante. claro, y tenías que tener tu, ¿cómo se llama? Tu propio habitáculo, no sé cómo se le llama. Claro, nada parado contra la pared entre 500 personas. No, que tenías tu set. Tu puff, ahí, exacto. la mesa, y tu ahí whisky, mandabas. todo, ahí vos decías, Claro, no, ahí este- había, si no levantaba algo, hermano. Ahí te decían, no, este pinta para crack, ¿verdad? Exactamente, pero ahora vamos y nos dicen qué es eso, ¿no? Aperol. Che, y vodka, el vodka Sí. me pregunta alguien acá. Camarote, gracias a los Camarote. camarote. Si de por ahí las chicas quieren tener una noche un poquito más frenética, ya te piden el Jagger. Y Jagger. le bajan Jagger, qué grande, ¿verdad? unos ¿Cómo? shots. ¿Qué es el Jagger? Y sería un licor saborizado, endulzado. El Jägermeister. Mira, sí, Chan, sí, sí, ojo sí, con sí, Chan, sí, ¿eh? sí, sí. No sabemos nosotros qué camarote tendrá nuestro muñeco. Este tiene camarote en un yate, No, hermano. no sabe, la mafia coreana, hermano. Saludos para una persona que sí tenía un camarote con Quique Rabina y Juan Amador Sánchez, la rompía. Y saludos. Recordando los viejos tiempos, sí. Polvo de ángel, dice, una bebida. Eso suena fuerte, ¿eh? No, te estoy Ahí diciendo, ya le meto hermano. un allanamiento, hermano. Le llaman Vox Bruno, dice. Sí, Vox también le llaman. Sí. El Jagger borra la memoria, dice Wilson. ¿Eh? ¿Cómo ¿Eh? le borra?
Y no te acordás de nada, es hermano. muy fuerte. ¿No te acordás cómo llegaste? Con razón que Nico vino una vez muy triste, no sé. Nico, señor. espera, no, pero vino una vez triste, yo le dije, ¿qué te pasa? No sé, no me aquí acuerdo me nada. Estamos hablando de borra memoria y me Me hace acordar a Ariel Vera que... ¿Cómo se prenden los Ariel pelos? Vera me hace acordar que en aquella despedida que hicimos del 15 de despedida de año, teníamos un bartender de la marca, una de las marcas, ¿verdad? Ah, mira. Hizo un trago Lago Ipacaray. Ah. Muy rico, o sea que era blanco, rojo, azul, con una plantita, no sé qué le puso, riquísimo. Pero, ¿y cuál, por eso se pero vende ¿cuál era la ahora bebida tanto. principal? ¿No te acordás? Y era ron fruto rojo que recién salía, más creo que piña colada tenía, ¿eh? Y el azul creo que era un poquito curazao, que el azul. Pero riquísimo. vos no te acordás la época del Whiskola también, Fede. Claro, no, eso el fue- Whiskola era Whiskola lo mortal, más- solamente que te mandaba al córner, hermano querido. Hace Porque poco vi esa un compañero amigo que estaba presumiendo su Whiskola, Pato Mano. Levantó su foto un whisky No, del viejazo. 1.500.000 guaraníes y una Coca-Cola de 9.000 guaraníes. del Y le vieja, metió- pero para nosotros no habían pues antes no habían los tragos, ¿verdad? Y lo dulce era el Whiskola, ¿verdad? Ese era lo que vos mezclabas Coca-Cola con Lo último que citaba, no. Pobre Pablo. ¿Cómo Saludos una a blue? un palo y medio, No, hermano, ¿cómo con eso? una ¿Cómo- coca. cómo una Esta de blue? vaso de Pero plástico. un vaso, no va a tomar todo su whisky. Tú le ves su foto más ¿Eh? a la mitad. Y decía- Vamos, Pato. Decía, vengan a uno, decía. Ese es el Pato Mano 2023. Bien, Pato, de lo mío, dale, vamos. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas o de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible con todas las ventajas del hormigón pretensado. Y el ladrillo cerámico Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Vos sabés que yo estuve en Brasil, Federico, de vacaciones, y los argentinos no pierden la costumbre, el Fernet. No, el Fernet con Coca-Cola, que- vi en las playas que estaban tomando. O sea que incluso se vende ya el Fernet. Vi que se vende, Y vos sabés- exactamente, vos me sabés llamó la que atención. Se expandió tanto que yo como me fui a Punta Jarabe. 5 años atrás por ahí. Sí, a algunos les gusta, a algunos no, ¿verdad? Vos sabés que a mí Vos no me sabés gusta. que ya se vendía el Yo estoy- Fernet. yo estoy con Johnny, No, yo ¿eh? estoy hablando Me parece un jarabe, Estoy hablando no. de un lugar Punta Cana, el All Inclusive. Ajá. Ya tenía Fernet en la demanda de los argentinos. Vos sabés, a mí nunca A mí me gustó. parece que algo, yo lo tomo como algo así para, a ver, ¿cómo te puedo decir? Johnny, Señor, antes, quizá cuando era más joven, ¿verdad? Tipo unas vacaciones, una noche que tomabas mucho y al otro día te despertabas domingo y ibas a hacer un asadito, Ah. y vas a tomar un poquito de vuelta. Antes, un poco de Fernet con, ¿cómo se prepara? Con cola. Ah. Viene bien, para sentar un poco, es bueno para el estómago, de hecho tiene gusto a jarabe, ¿cierto? Vos llegás a tomar un poco de Fernet solo y es horrible, es una cosa muy fuerte, es un Fernet mal preparado también, es muy fuerte, pero sirve, Johnny, como para algo muy pasajero. A mí me tocó, Federico, ir a un cumpleaños y te servía el Fernet sin nada. Sí. Y como uno es respetuoso del lugar donde fue, tuve que aceptar hasta que llegó el momento, tuve que pedir la gaseosa porque realmente era horrible sin la cola. Sin la gaseosa. Pero ¿cómo? ¿Sin coca tomaron? Sí, sin coca. No, Sí, la gaseosa. no se toma así, no. Ese tiene que tomar con Terrible. cola. No, el tener solamente con cola, no, Acá no, me sin coca dice, horrible, no. el Whiskola es del viejazo, los jóvenes están tomando Fernet ahora. Y Aperol, dice, ya mencionamos lo de Aperol, sí, con naranja, qué el rico. gin es muy fuerte. Ojo con esto, muchachos. Pero está en el mismo nivel. No se nos vayan, muchachos, con el gin tonic. Bueno, a ver, Nico. ¿Le llevó ya el gin tonic? Yo le quiero consultar a Nico y a Wilson, Bruno, Sí, si cómo pueden no.
Bloque de... Templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. En Cambios Urendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón, a todos les gusta. Bueno, 13:25 cerramos ya con Johnny. Vamos a ir de nuevo con Juanma para recapitular todo lo referente a Cerro Porteño. Habíamos quedado pendiente el tema de Cerro y su amistoso. El día de hoy, ante Guaireña, juega el sábado ante Oriente Petrolero. ¿Y cómo queda finalmente la programación de la segunda fecha, Dani? Y queda con la postergación de Nacional Olimpia. O sea, se van a jugar 5 partidos nomás. Hace rato te dije, es insólito. Más cuando había fechas. Y después el famoso cuando los hinchas también dicen, y a veces nosotros, y después como que se cae en una exageración. Cuando vos decís una crítica y después salen todos y dicen, y por esto no nos vamos al modo mundial. No, hay veces que no hay correlación. Pero en esta sí. O sea, no puede estar postergando un partido en una segunda fecha. Pero bueno, fue lo que ocurrió. Le encontraron la solución fácil, que después veremos cómo se subsana. No, lo que te iba a decir es que en estos momentos se está realizando la reunión de la International Board. Y probablemente para el Mundial de Clubes, que arranca en febrero, vamos a tener una novedad. Recordemos que algunas de las novedades son temporales, es modo prueba. Y una de las innovaciones, porque vi que rechazaron lo que era una propuesta de los norteamericanos y la propia Premier, que por ejemplo se acepte el cambio temporal por golpe a la cabeza. Por ejemplo, si hubo un choque de cabeza, que ese jugador sea retirado, sea sustituido, pero si después está bien, él pueda reingresar, como ocurre con otros deportes. Eso, por ejemplo, la International Board acaba de rechazar. Dijo, no, eso no vamos a aplicar ni siquiera de forma experimental. Lo que sí prácticamente tiene el visto bueno es que en el Mundial de Clubes los árbitros puedan explicarle al público, al estadio, como ocurre en los deportes norteamericanos tipo fútbol americano, básquet, lo que se decidió en el VAR. ¿Se entiende? ¿Y cómo lo harían? Y van a tener, o sea, lo que van a hacer es conectar el sistema de audio del estadio. Que ellos tengan, y que, viste que ellos están ya interconectados con el VAR, sí, con el room. Entonces, o sea, con la cabina del VAR. Exactamente. Lo que me imagino es que van a tener un canal abierto para colocar el botoncito y dicen, aprietan eso y le van a estar hablando a todo el estadio. Le van a decir, acá hemos anulado porque o acá vamos a convalidar porque entendemos que Rashford no interfirió en la jugada del Manchester City, Manchester United. Esto vamos a ver en el Mundial de Clubes ahora. Esto es lo que se está debatiendo y lo del cambio temporal no tuvo efecto, pero esto de que los árbitros se expliquen va a tener el visto bueno. Entonces vamos a tener una novedad y si eso después tiene una buena aceptación, se va a colocar. No, es que de ahora en más todos los árbitros se puede expandir. O sea, qué lindo sería, Dani, que acá, por ejemplo, imagínate que en los altos parlantes vos escuchar la voz del árbitro explicando la jugada, ¿verdad?
Sí, igual después, si creen o no es otra cosa, pero va a estar bueno. Y vamos a la silbatina, ya me imagino. Claro, acá, pero hasta ahora se daba esa particularidad, Bruno. Y nosotros, o sea, lo sentíamos. El que menos información tenía era el que estaba en el estadio. Porque el de la tele o el de la radio escucha y nos escucha y dice, no, están revisando ahora tal jugada y porque interpretaron esto, nosotros hacemos como una interpretación, pero tenemos un monitor. ¿Qué hacen los muchachos en el estadio? Tienen que entrar otra vez en su celular para ver qué están diciendo en el canal, qué están diciendo en la radio, Sí. y después le dice a su compañero, dicen que allí hubo mano, dicen que allí hubo offside. Eso es lo que se va a evitar cuando el árbitro anule o convalide la decisión original y le dice a todo el estadio, acá anulamos el gol porque vimos un offside del tercer jugador, y eso es lo que van a innovar, y después si tiene visto bueno, pero como decía, me imagino ahí un defensor del Chaco, cancha Olimpia, cancha de Cerro, ahí el árbitro anulando un gol de Cerro, un gol de Olimpia, ahí prendiendo ahí el botoncito y le dice a la gente, no, acá Robert Morales, Deli González estaban offside 3 jugadas antes. Yo no sé si va a llegar hasta acá, pero en estos estadios donde, no sé, está con una distancia y es medio neutral, es un buen momento para experimentar. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras 1000 guaraníes. Disfrutar Fortín con responsabilidad tiene sus ventajas. Con Fortín retorna la buena onda. Antes de cada gol, antes de cada tiro, antes de cada salida al campo, hace una pausa y encontrá tu Power con Powerade Ion 4, la bebida isotónica que repone vitaminas y minerales esenciales para que rindas al máximo. Powerade, pausa es power. Es momento de tener tu Ford ahora con el plan con todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llamata Peruvillal 021-671-900 y conoce más. Sin importar el destino ni la distancia, manejar en ruta siempre implica ciertos riesgos. Adquirí el seguro de automóvil de Panal Seguros y viaja tranquilo. Panal Seguros, sentí la confianza. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de los Power Systems. Contáctanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. Juanma Figueredo, ¿cómo te va de nuevo? Buenas tardes, Móvil Personal. Bien, Bruno Renovado, saludo para todos. ¿Cómo estamos? Bien, Cerro Porteño acaba de retuitear una lista de entrenadores del cuerpo técnico de las categorías formativas, pero fue eliminado nuevamente. Algunas novedades con relación al cuerpo técnico de la formativa de la temporada 2023, donde al menos la cabeza no cambia. Víctor Bernay seguirá siendo el coordinador de inferiores, continúa también Hernán Acuña como scouting. Y después sí las novedades en cuanto a los entrenadores de las diferentes categorías. Por ejemplo, una de las novedades es que Roberto Bonet, el hermano de Carlos, se estará haciendo cargo de la sub-16. El asistente será Carlos Recalde. Y para la otra categoría, la sub-17, se invierten los roles. Recalde entrenador, Bonet asistente. Ocurre lo mismo también en las demás categorías. En la sub-14 y la sub-15, donde Alejandro da Silva será uno de los entrenadores de la sub-14 y Alberto Castillo será de la sub-15. Algunas de las novedades que acaban de surgir, pero llamativamente lo eliminaron de vuelta, seguro algo que corregir. Eso en cuanto a las formativas de Cerro Porteño. Con relación al equipo titular, al plantel principal, y de vuelta haciendo averiguaciones, un poco no hay nada concreto con relación al equipo. Esta tarde todavía se mantiene un poco esa incógnita, sí, la base que va a mantener Francisco Arce, y lo que me dijeron es que probablemente ya aparezcan algunos de los ausentes del partido del sábado, como Claudio Aquino, Pachi Carrizo, y pregunté por el caso de Jan, no me respondieron, ya no tuve respuesta, así que
habrá que ver a las 17 aproximadamente, 17:30, cuando estemos cerca del partido, en caso que se confirme el equipo titular del Cerro Porteño para el amistoso de hoy contra Guaireña, a las 18 en La Olla. Juanma, a Roberto Bonet fue campeón con Sol de América. Sí. En la sub-17 Roberto también, Bonet. ¿no? Sí. O sea, buen paso de quien ahora va a Cerro Porteño. ¿Y el nombre del técnico que pusieron y después sacaron nuevamente, que puede repetir? No, en realidad borraron el tuit en general. Eran 4 imágenes, 4 flyers que tenían los nombres de cada entrenador, pero borraron el tuit en general. Sí, por eso a lo mejor deberán hacer, veo que en la sub-13, por ejemplo, que es una categoría casi infantil, Monito González será el entrenador y allí le falta un preparador de arquero. A lo mejor en el flyer eso deben corregir, lo van a incluir y allí van a publicarlo de vuelta. Sí, supongo eso. Sí. Me preguntan acá por el tema relacionado a las entradas para el partido contra Oriente Petrolero el sábado, amistoso que vamos a estar transmitiendo, Juanma. Sí, mucha expectativa por parte del aficionado azulgrana porque será la primera vez que podrá ver en esta edición 2023 al equipo. Graderías 10.000 guaraníes, tanto en la norte como en la novena. Las plateas 20.000 guaraníes en las plateas, las preferencias laterales 50.000. Hay un sector VIP que costará 80.000 para los hinchas en general, para los socios 50.000. Y hay un sector de preferencia benefactor que costará 100.000 guaraníes. Los visitantes abonarán 20.000 guaraníes en la platea Petengil. Niños ingresarán gratis hasta los 11 años. De 12 años en adelante deberán, si son socios, canjear sus entradas y si no son socios, deberán comprar. Una observación muy importante, como este será un evento no solamente un amistoso, habrán también presentación de plantel y todo lo que significa eso para la temporada 2023. El evento arrancará a partir de las 17:30 y el partido está marcado para las 19:12. Acá me preguntan si es que Cerro lo va a reclutar al juvenil de Encarnación, al goleador David González. Sí, está interesado Cerro Porteño y allí me parece que el trabajo de Hernán Acuña es muy importante como scouting general de las inferiores, porque evidentemente primero va a pasar por allí en caso que se concrete, pero sí, el interés es real de Cerro Porteño para poder reclutarlo, así como bien lo decía Bruno. Aquí me envían también el nombre, vos tenés un juvenil 16 años, Josías Aguayo, Ariel Aguayo, 1,80 m, 16 años. Él está cerca de, o sea, ¿lo oíste nombrar alguna vez, Juanma? A ver, aquí tengo a mano... Vino de Tobatí. Sí, la lista general de los futbolistas que realizan la pretemporada. A ver, aquí lo estoy buscando. Pero el que sí está siendo muy utilizado, muy promocionado, es aquel futbolista que convirtió el último penal de la sub-19 para clasificar a Cerro cuando enfrentó a Olimpia a la Copa Libertadores. Fariña es un futbolista de 17 años, cumple 18 este año. Y así como están las cosas, será muy promocionado para esta temporada. Aguayo, aquí tengo la lista. Y no me parece... No, tiene 16 años. Me dice que viene de Tobatí, 1,80 m, que al menos en el circuito de las inferiores lo tienen muy en cuenta. Sí, eso sí, porque el Cerro va renovando constantemente el plantel de sus futbolistas, reforzando si hace falta o reclutando a través del departamento de scouting que encabeza Hernán Acuña. Sí, no me sorprende que Cerro haya reclutado a este futbolista que dijiste, Fede, de Itá. De Tobatí. De Tobatí, correcto. Sí, bueno, la próxima semana ya arranca el campeonato para todos. Sí. Cerro debuta el domingo. Domingo 29 de enero, 19:30 en la Nueva Olla contra Sportivo Meliano. Y después deberá ir a esta Encarnación. En principio el 4 de febrero. Para enfrentar a Trinidense. A Trinidense de visitante, exactamente. Y así para ese partido de Cerro Porteño debut frente a Meliano, ¿Piri Damota podría ser zaguero central? ¿O crees que se va a jugar con Rodrigo del Valle, Chiqui? Si no viene el central todavía.
Yo quiero esperar estos dos partidos amistosos, el de hoy y el del sábado. Pero en principio es Rodrigo del Valle. ¿Cuánto tiene de estatura Rodrigo del Valle? Ahora mismo, justamente, estoy buscando... Pero un jugador 21 años. de buena estatura. Sí, no, supera el 1,80 m. Espérame un ratito, por favor, sigue. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los motocultores Suscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol. Olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fibra o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Cansado de filtraciones en tanques y piscinas? Utiliza Descal 2C, la mezcla impermeable, y olvídate de las fugas de agua. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Tu casa con Zika queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Zika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones. Tres Leones en sus presentaciones tubos premium. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones, para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos o pizzas siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza juega con todo. Lácteos La Fortuna y la misión de dar valor nutricional a sus clientes con productos de innovación. El único yogur bebible con doble proteína, son 12 gramos de proteína en una botellita de 180 gramos, 100% bebible y en sabores frutales, semi-descremado, sin azúcares agregados y sin colorantes. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Bueno, 13:41 minutos. ¿Tenés lo de Rodrigo del Valle? 87, 1,87 m tiene Rodrigo del Valle, bastante alto. ¿Y Pulpito cuánto tenía? ¿O cuánto tiene, perdón? Pulpito también rondaba el 1,90 m. A ver, voy a confirmar, aquí tengo en mis anotaciones. Alexis Duarte. A ver. Considerable, 1,87 m para Rodrigo. Sí, 1,86 m. era tan alto que me parece que era más alto, ¿no? Pulpito 1,86 m. Ah, Ahí mira, está. uno menos. Mira. Sí, un centímetro menos. Y Rodrigo del Valle va a arrancar este amistoso de hoy y el del sábado. El de hoy seguro. El de hoy seguro arranca con Patiño. Y Sí. bueno, entonces quiere decir que Chiqui se va a jugar con él en el arranque del campeonato. Yo creo que sí, Salvo es que un juegue momento- muy mal o que deje demasiadas dudas, ¿verdad? Lo que recuerdo, no. siempre digo, de Rodrigo del Valle, cacupeño, porque después famosos te hablan, no, pero yo de Dani, yo soy alguien de ahí. Él fue dupla de Pulpito en el famoso partido contra Libertad, cuando se retorna de la pandemia. Y bueno, también fue el primer partido importante de Alexis. Y después recuerdo que para el clausura, cuando se jugaba con el formato del playoff, a él le terminan no fue culpa de él, sino que del árbitro, ¿verdad? Le cobran un penal a favor del 12 en contra de Cerro en Itagua, y justamente había jugado Rodrigo del Valle, porque ya era un partido que no tenía demasiada importancia, porque bueno, clasificaban, no sé, más de la mitad clasificaban, entonces ya eran partidos rellenos, y justo ese penal que después Peseta convierte, mueve todo el bolillero y hace que ya Cerro Olimpia jueguen en cuartos de final. Y el otro partido, por ejemplo, fue el Libertad Guaraní. Y después me acuerdo que no sé quién era el que no estaba disponible, y del Valle juega el partido contra Fluminense, el famoso partido del escándalo del VAR, que le anulan incorrectamente el gol a Boselli. Y ese partido también jugó Rodrigo del Valle. Creo que fue dupla de Pulpito. No sé Sí, se lesionó Patiño. Sí, no sé si estaba lesionado, pero no estaba disponible. Y
como que son las 3 imágenes que tengo más o menos de los partidos del Valle. Y después el clásico del brote de COVID en Cerro. Cuando se cayeron absolutamente todos. Sí. Exacto. Bueno, ese partido contra Fluminense estuvo a punto de ser expulsado en 5 minutos Rodrigo Valle. No, por eso, él, jugó mal. O sea, el famoso partido que le pesó. Entonces, yo creo que también pasa un poco por ese lado de la falta de continuidad. Y en el semestre el Cerro trajo muchos zagueros, otros quienes no quedaron. Y hablamos de quien eventualmente será el reemplazante de Duarte para hacer dupla con Patiño, Juanma. Bueno. Yo creo que en los primeros partidos no hay duda. Salvo, y si traen a alguien, por lo menos 2 o 3 fechas va a ser titular del Valle. Y si traen, hay una partida cuarta a lo mejor. Si no traen centrales, y yo creo que hay que acostumbrar, el hincha de Cerro tiene que acostumbrar a Pulpito Duarte. Perdón, a Rodrigo del Valle. Rodrigo del Valle. Sí, bueno. No. Para cerrar, ¿tenés el equipo de hoy? Sí, un probable, porque reiteramos, ayer sigue probando varios equipos, varias alternativas Francisco Arce. Yo me juego por Miguel Martínez de vuelta, que arrancará hoy. El lateral derecho, Enzo Jiménez, Juan Patiño, Rodrigo del Valle y Daniel Rivas. En el medio campo, Alberto Espínola, Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal y Claudio Aquino. Ahora la delantera sí. Pachi Carrizo o Pachi Carrizo y Fernando Fernández o Robert Morales, la probable alineación de Cerro Porteño. Un abrazo, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Estamos cerrando con Facundo Zavala. Hablamos en exclusiva con el lateral izquierdo del Olimpia, Facundo Zavala. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. Comunicate al 021-615-380. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, NSA, 60 años abriendo caminos. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Fiera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud, Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este.
Cumplimos con todo, Garcito, todo, Bruno, sí, Anteojo señor. Rulito, gracias. Facundo Zavala. ¿Cómo se dio lo tuyo al Olimpia para que vengas a jugar al fútbol paraguayo? Contanos un poquitito de ese proceso y cómo se da la toma de decisión tuya como para venir a Paraguay. Bueno, nada, yo en Italia, ellos me habían comprado a mitad de año, hubieron problemas en Italia en el sentido de que hayan cosas que me habían prometido que no me las habían cumplido por el tema más de lo deportivo, entonces yo estaba un poco mentalmente cabizbajo, entonces yo tenía la idea de poder jugar a otro lado. Obviamente que no pensaba que era para el lado, digamos, de Sudamérica, pero también yo estaba un poco cansado de lo que era, que por ahí el tema de idioma, todas esas cosas. Yo tenía ofertas de otros clubes, por ejemplo de Grecia, de un equipo de Israel, pero bueno, también me quería hacer conocer un poco acá en Sudamérica, que era lo que a mí me falta un poco. Sí. O sea, en general en Sudamérica no soy un jugador reconocido, y tenía, bueno, la idea era principal venir a Argentina, por el hecho de los contactos y esas cosas, de que mis representantes son argentinos. Y bueno, y después se me dio lo de Paraguay, y sinceramente no lo dudé mucho, porque es un club muy grande, entonces yo creo que tanto en lo futbolístico me iba a servir mucho. Entonces una vez que se dio, la verdad que no lo pensé. Lo hicimos tardar unos días como tarda todo, pero no mi decisión fue el momento. En materia de ritmo de juego, eso que te da la competencia, ¿cómo estás? Porque bien marcaste que no fue ideal el periodo que tuviste allí en Italia, no tuviste muchos partidos. En ese aspecto, ¿cómo está y cómo crees que vas a estar disponible para el técnico Cáceres cuando arranque la competencia la próxima semana? La verdad que yo sinceramente me siento a buen ritmo. En el club que estuve ahora en Venecia, la verdad que los entrenamientos eran, más allá de que no haya jugado, los entrenamientos eran muy exigentes. Hice una pretemporada también hace 6 meses atrás, pero muy exigente. La verdad que me siento bien. Obviamente que por ahí no es lo mismo entrenar que jugar, eso está claro. Pero sinceramente ayer, bueno, hicimos una práctica de fútbol hace unos días atrás, ayer estuve el amistoso, y la verdad que me siento muy bien. Siempre, más allá de que no haya jugado mucho, siempre en lo personal me cuidé mucho, y la verdad que me siento a disposición para lo que me necesiten. Ya marcaste que te gusta subir, que te gusta proyectarte a la hora de la marca, de defender. ¿Qué tal? La verdad que, bueno, como te digo, no me gusta hablar mucho, no soy de hablar mucho de mí, prefiero que hablen los demás, pero sinceramente por lo que me han dicho y por ahí veo en el mano a mano, sinceramente me considero muy fuerte. Soy un jugador, como es mayormente todo sudamericano, aguerrido, que le gusta el roce, que le gusta el choque. Obviamente siempre tengo para mejorar, tanto en el ataque como en la defensa. Creo que todavía puedo mejorar mucho, así que me considero un jugador, un lateral, digamos, como te digo, que me gusta atacar, que a la hora de defender me siento fuerte. Facundo, ¿sabés que hay un jugador hace mucho tiempo que está en el Olimpia y justamente está en tu puesto, verdad? Que ya lo habrás conocido, a Tito Torres, que bueno, tiene una historia muy especial de vida, y es un jugador que yo te diría es bastante fuerte mentalmente. Es un jugador al que siempre le han buscado el puesto. Han dicho el lateral izquierdo que buscamos, vamos a traer un lateral izquierdo, o traían a veces y terminaba jugando siempre Tito Torres, ¿verdad? Estás un poco empapado con respecto a ese tema, y dentro del profesionalismo que conlleva esto, preguntarte, ¿sos consciente que vas a pelear con el puesto con un profesional que se ha ganado el puesto y ya ha ganado muchos títulos con el Olimpia, y siempre como que le buscan el jugador que tiene que hacerle la sombra o inclusive terminar de por ahí siendo una mano importante en el equipo? Preguntarte entonces si es que estás en conocimiento de eso. Sí, la verdad, obviamente, como te digo, también a Iván, a Tito lo conozco desde que jugó en Argentina, jugó en Colón, ahora lo tengo. Como te digo, sí, sé lo que es él para Olimpia, sé lo importante que es para el equipo. Como te digo, yo obviamente
obviamente vengo a pelear un puesto, sé que también pelear un puesto contra un jugador así te exige más, te hace mejor jugador y como te digo, sé que si en algún momento tengo la posibilidad de aprovecharlo al máximo, bueno, obviamente que tanto yo como él lo que queremos es que al grupo, que a Olimpia le vaya bien y como te digo, te repito nuevamente que me gusta este desafío porque es un jugador también como experiencia, un jugador que le podés aprender de él, por lo que vos decís, de tantos años que está acá en Olimpia, de lo fuerte que es mentalmente. Entonces lo tomo como un provecho y como te digo, cuando tengo una posibilidad aprovechar al máximo y tanto como te digo ayudar siempre al grupo y a Olimpia que a lo que vinimos. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Suman denuncias de casas abandonadas y piscinas insalubres. Ante el temor de ser picados por mosquitos vectores del dengue o chikungunya, vecinos de barrios pudientes se animan a denunciar casas abandonadas y piscinas insalubres con el fin de que la comuna realice el trabajo de limpieza para evitar el aumento de casos de las enfermedades. Hoy fue intervenida otra vivienda, esta vez en el barrio Las Lomas de Asunción. Lo que pasa en el mundo. Iglesia de Inglaterra acepta bendecir parejas homosexuales pero no casarlas. La Iglesia de Inglaterra propone bendecir la unión o el matrimonio civil de las parejas del mismo sexo, pero tras 5 años de consultas decidió no cambiar sus reglas para permitir que sus sacerdotes puedan casarlas. Así lo anunciaron este miércoles. La propuesta figura en un informe que se estudiará y debatirá en un sínodo general en febrero en Londres. Temperatura en Asunción 35 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Periodísticamente es presentado por Farmacia Catedral. Desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Bancop, un banco con raíces. Bilux, mucho más que vidrios. Una empresa del Grupo Costa. Fortaleza, S.A. de Inmuebles. Auspician. Copetrol, vamos. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Banco Regional, creemos en vos. Ahora tus tardes serán el mejor espacio para analizar los hechos destacados del día con mayor profundidad. Analizamos las noticias desde todas las aristas y de manera directa. Guillermo Domanicki y Roberto Sosa te informan periodísticamente sobre lo que acontece en el país y en el mundo. Periodísticamente, vos sabés por dónde pasan las noticias. Y los vientos del nor-noreste a 5 kilómetros por hora. El pronóstico, atiendan, acá que lo mitad. Para esta tarde, meteorología dice: caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste, luego variables, chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas. Para la noche, vientos variables, la madrugada ya más agradable. Mira, pues me sale medio en rima incluso, ¿eh? Para mañana jueves, 38 grados de temperatura máxima, chaparrones. Para el viernes, 38 grados de temperatura máxima.